Dos potencias flotaban una frente a la otra. Una era la heroína número 1 de los Estados Unidos, Staran Stripe, también conocida como Kathleen Bate. La otra era un hombre destinado a la grandeza. Omni, también conocido como Izuku Shigaraki Midoriya. Se miraron de arriba a abajo. Izuku admiraba a la mujer que tenía delante y no pudo evitar notar el aura de poder y confianza que irradiaba, mientras que Stars luchaba por no sonrojarse. Desde la última vez que se vieron, era un poco más bajo y tenía la complexión de un nadador, pero ahora era 60 centímetros más alto que ella y tenía músculos más definidos que se podían ver bajo su traje. Izuku se ha vuelto más fuerte desde la última vez que nos vimos. Estrella. Hombre, seguro que se ha puesto más bueno desde la última vez. Siguieron mirándose fijamente durante unos segundos más antes de que una voz los desviara y los dirigiera hacia el asiento del pasajero del Northrop B-2 Spirit. Un hombre de cabeza alargada, bigotes frondosos y ojos grandes, vestido con un traje formal y un uniforme de vuelo encima. ¿Pueden dejar de evaluarse unos a otros y decirnos dónde aterrizar nuestros aviones? Estrella. Ah, lo siento, el comandante Akbar se perdió en mis pensamientos. Dice mientras se rasca la nuca, pero un rubor visible le cubre las mejillas. La piloto del bombardero furtivo rió entre dientes al ver a su hermana de brazos tan nerviosa. Izuku siguió mirando al hombre con curiosidad, preguntándose dónde habría oído su nombre. Timoteo Akbar. Género. Masculino. Condición. Irritado/cansado. Salud. Normal. Tipo de sangre. A. Ocupación. Comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Afiliación. Estados Unidos de América/Asociación de Héroes Mundiales. Ton. Pez desollador. Permite al usuario invocar dos peces plateados grandes, unos metros más bajos que el notosaurio más pequeño, de 13 pies. Izuku. Ahí es donde escuché ese nombre antes, él es el segundo al mando de la UA. El comandante Akbar al ver el reconocimiento en los ojos de Izuku le hizo un gesto para llamar su atención. Akbar. Izuku Midoriya, es genial conocerte finalmente. Te estrecharía la mano pero aún estamos en el aire. Izuku. Oh, está bien. Los dejaré entrar y prepararé una plataforma de aterrizaje para ustedes. Akbar. Te lo agradecería. Izuku se dejó caer y aterrizó frente a Nezu, Tsukauchi, Touya, Duise y Spinner. Lo miraron esperando una respuesta sobre quién podría ser el que flotaba sobre la escuela. Izuku. Es estrella y raya con el comandante del ejército estadounidense. Touya. ¿Qué están haciendo aquí? Izuku. Creo que están aquí para hablar sobre el MA y tal vez podríamos usar su ayuda cuando asaltemos el edificio principal de la Comisión de Seguridad. Nezu. Depende de si estarán de acuerdo con ello. Izuku. Sí, ahora espera aquí mientras activo las plataformas de aterrizaje para vehículos voladores. Duise. ¿Tienes plataformas de aterrizaje? Nezu. Sí, durante el tiempo en que se construyeron los dormitorios, renovamos por completo todo el campus de la escuela, convirtiéndolo en una fortaleza que tiene muchas sorpresas escondidas en su interior. Izuku. Pensamos en todo a la hora de diseñar el sistema de seguridad y Melissa lo mejoró con sus propias ideas que David le enseñó. Izuku caminó unos metros a su izquierda y pisó un freno fuera de lugar, había algo mecánico moviéndose antes de que un pilar de metal se elevara del suelo frente a Izuku. Una pantalla holográfica apareció pidiéndole un código de verificación y un escaneo de iris, realizó las comprobaciones de seguridad necesarias antes de que la pantalla le permitiera acceder al sistema de seguridad de UA. Se desplazó por unos segundos antes de detenerse en creación de estructura, lo presionó y se movió por las muchas imágenes de diferentes estructuras antes de aterrizar en la opción de plataforma de aterrizaje y la presionó. Una vez que la opción fue seleccionada, se podía sentir movimiento en todo el campus, una gran sección de bosque se estaba moviendo para despejar el espacio para la plataforma de aterrizaje que pronto se construiría. Una vez despejado el espacio, grandes pilares se alzaron del bosque despejado, la parte superior de ellos se abrió ligeramente y una luz azul escaneó el espacio abierto antes de disparar una luz gris, esa luz cubrió todo el claro y unos segundos después, múltiples plataformas de aterrizaje se materializaron con cada una de ellas con suficiente espacio para un Tupolev Tu-95. Izuku. Debería haber suficiente espacio para todos ellos. Spinner. ¿Por qué hiciste tantos? Solo hay ese único bombardero. Izuku. Eso es lo que quieren que pienses, pero pude ver a otros 7 volando cerca con un sistema de camuflaje que los mantiene ocultos. Touya. ¿Pudiste verlos? Izuku. Sí, ahora mis ojos pueden percibir casi cualquier cosa con solo concentrarme en lo que estoy mirando. Touya. Genial.
Izuku presionó algunos botones más y hackeó el sistema de comunicaciones de los bombarderos furtivos para poder decirles que entrarán. Izuku. Comandante Akbar, este es mi Torilla, puede entrar ahora. Akbar, coms. No me gusta la facilidad con la que hackeaste nuestras comunicaciones, pero creo que puedo dejarlo pasar por ahora ya que tenemos mucho que discutir. Izuku. Lo siento por eso. Los habitantes de tierra observaron cómo el bombardero furtivo descendía con cuidado y se dirigía a las pistas de aterrizaje. Los demás bombarderos camuflados hicieron lo mismo, pero al entrar en el espacio aéreo de UA, una barrera translúcida se activó, desactivando el sistema de camuflaje de los bombarderos. Los pilotos se sorprendieron y sintieron curiosidad por cómo había sucedido, pero decidieron preguntar en cuanto tuvieran la oportunidad. Se dirigieron al bombardero ya aterrizado, con su comandante y su compañera de armas esperándolos. Izuku y compañía se dirigieron a recibir a los nuevos invitados de Japón y la Unión Soviética. Al llegar, vieron a Stars saltar del bombardero y realizar un aterrizaje de superhéroe. El siguiente en bajar fue el comandante, con el piloto que pilotaba el bombardero ayudándolo a descender, seguidos por los demás. En total, había 7 bombarderos furtivos con 8 pilotos. El comandante y el héroe. Se acercaron al grupo que los esperaba, pero se sorprendieron un poco al ver a algunos de los antiguos miembros de la liga junto a Izuku, Nezu y Tsukauchi. Akbar. Todos preparados. Akbar convocó a 2 grandes peces plateados con dientes afilados, los pilotos sacaron sus pistolas estándar 1911 que deben tener consigo en caso de emergencia y el avión ya estaba tomando el aire esperando establecer una regla. Izuku. Vaya, cálmate. Akbar. Lo haríamos si nos explicaras por qué algunos miembros de la Liga de Villanos están aquí. Nezu. Actualmente están en un programa de rehabilitación de villanos que está supervisado por mi sobrino, Estrella. ¿Cómo podemos saber que no te están amenazando para que los protejas? Nezu. Por favor, ¿crees que harían algo así sabiendo que mi sobrino podría acabar con ellos con un solo pensamiento? Touya. Créeme cuando te digo que no estoy listo para encontrarme con mi creador en un futuro cercano. Eso pareció tranquilizarlos un poco, pero todavía estaban en guardia. Akbar despidió a su pez plateado y los demás guardaron sus armas. Nezu. Ahora, ¿puedo preguntar por qué están todos aquí sin ser invitados? Akbar. ¿A qué te refieres con que no te habían invitado? Llamamos con antelación a tu presidente para avisarte que llegaríamos hoy. Izuku. Parece que el presidente no quería que nos reuniéramos. Nezu. Así es, pero nos da más motivos para destruir la comisión actual y crear una mejor. Akbar. ¿Qué quieres decir con eso? Nezu. Estábamos a punto de irnos y asaltar el edificio principal de la Comisión de Seguridad. La razón de esto es que la Comisión de Seguridad ha hecho algunas cosas realmente terribles desde que llegó al poder. Estrella. ¿Pero no se supone que la comisión debería estar formada por los buenos? Akbar. No todo el tiempo. Estrella. ¿Qué quieres decir, comandante? Akbar. Sí, se supone que la comisión está formada por los buenos, pero tienen un lado oscuro que el público y algunos héroes desconocen. Nezu. Sí, todas las comisiones del mundo tienen su lado oscuro, pero por lo que he descubierto, lo hacen por el bien común, mientras que nuestra comisión solo busca el control y nada más. Han cometido algunos actos turbios, desde secuestros, tráfico de personas, experimentos con animales, reclutamiento de niños soldados y muchísimo más, incontable. Estrella. Maldita sea, pero si eso es verdad, ¿por qué no se involucra el gobierno? Tsukauchi. ¿Cómo podrían hacerlo si no sabían qué estaba sucediendo bajo sus narices? Tenía mis sospechas, pero no tenía pruebas para iniciar una investigación y, aunque las tuviera, estoy seguro de que harían todo lo posible para silenciarme antes de que me involucrara demasiado. Akbar. Esa es la triste verdad. Star parecía algo angustiado tras escuchar la verdad sobre el funcionamiento de la comisión, junto con los pilotos. Akbar parecía un poco avergonzado por no haberles contado toda la verdad a sus aliados. Izuku y compañía se sintieron un poco mal por haberles revelado esa información sin previo aviso, pero era mejor que lo supieran ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Estrella. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Nezu. Como dijimos, vamos a tomar por asalto la comisión y hacer algunos cambios. Tsukauchi. El gobierno podría involucrarse ya que estamos haciendo esto en secreto y estoy seguro de que la comisión tiene a algunos miembros de la fuerza policial en su nómina, por lo que podrían intentar acusarnos de adquisición hostil. Izuku. Pero estamos preparados para esa posibilidad. Star se quedó allí dejando que la información se asimilara, tenía mucho en qué pensar sobre cómo nunca supo cómo funcionaba realmente la comisión.
Pero ahora que lo piensa, su comisión ha estado actuando de manera sospechosa durante los últimos 5 años desde que se convirtió en una heroína, principalmente el caso de un tipo llamado James Ayudai que vivía en Nueva York. No se sabía mucho del tipo ya que no tenía don y era un genio para su edad, incluso rivalizando con personas con donaciones basadas en inteligencia. Esto le valió un lugar en la secta de inteligencia de los Estados Unidos del gobierno que estaba estacionada en Ipcona, donde vivía la mayoría de los Sindon en total en todo Estados Unidos. La razón por la que lo colocaron allí fue para que fuera un intermediario entre el gobierno y el movimiento de la derecha de los Sindon o el QRM para abreviar, pero recientemente ha desaparecido junto con su investigación y desafortunadamente nadie sabía qué era esta investigación. Estrella. Bueno, si estás planeando derrocar a la comisión, ¿te importaría si me uno a ellos para brindarte apoyo adicional? Esto pilló a todos por sorpresa, sobre todo a Akbar, que miró a Star como si le hubiera salido una segunda cabeza. Sus hermanos la miraron como si se hubiera vuelto loca y los demás la observaron con curiosidad. Akbar, ¿estás loco? Estrella. La última vez que lo revisé, mi mente todavía estaba en mi cráneo. Akbar. No es eso lo que quise decir, lo que quise decir fue que no puedes interferir con los problemas de otros países sin pasar por los procedimientos adecuados a menos que quieras otra crisis internacional entre Japón y los Estados Unidos, y ya sabes cuán diferentes son las cosas desde que habrá peculiaridades involucradas. Estrella. Lo entiendo, pero solo voy a observar, no voy a hacer nada que pueda causar problemas. Nesu. Ella tiene razón, ¿sabes? Akbar. Disculpe. Nesu. Star y Stripe pueden involucrarse sin involucrarse. Akbar. Deja de andar con rodeos y dame una respuesta directa. Nesu. Lo que quiero decir es que Star and Stripe puede ayudarnos a desmantelar la comisión con solo estar presente. Su sola presencia podría ayudar a prevenir cualquier enfrentamiento, porque saben que si atacan primero, Estados Unidos tiene todo el derecho a iniciar otra guerra entre Japón y Estados Unidos. Pero la diferencia es que podrían perder si llegara el caso, o el mundo podría volverse contra nosotros y borrarnos de la faz de la Tierra. Sé que es arriesgado, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr, y si aceptan, les debemos un favor, uno que no podemos rechazar, sin importar el motivo. Después de escuchar a Nesu hablar, Akbar pensó profundamente. Akbar. La quimera tiene razón. Estados Unidos tiene más poder político en el mundo, y con estar como el héroe número 1 y el segundo a nivel mundial, la comisión no se arriesgará a iniciar una guerra que no pueden ganar. Sin embargo, está Izuku Midoriya, un factor desconocido. No he visto toda su fuerza, pero la pelea con Afo me dio un vistazo de su verdadero poder. Y la forma de hablar de Nesu me hace creer que, si estallara una guerra, ellos serían los vencedores y nosotros los perdedores. Además, si los ayudamos, nos deberían un favor, y un favor de un posible aliado fuerte sería invaluable. El comandante Akbar reflexionó sobre los pros y contras de ayudarlos a acabar con la comisión y una vez que estuvo seguro de que esto podría beneficiarlos más que a ellos, los miró con una expresión más aceptante. Akbar. Bien, Star puede unirse a ti. Estrella. ¿Sí? Akbar. Pero asegúrate de que ella no se involucre físicamente, no quiero que estalle una guerra entre nuestros países. Nesu. Intentaré que eso no suceda. Akbar. Está bien, pero ¿dónde podemos quedarnos mientras tanto, ya que vinimos aquí para discutir algo contigo? Izuku. Hay dormitorios adicionales disponibles para que los usen y podemos hacer que Lunch Rush les prepare algo de comida y les traiga bebidas. Akbar. Eso se agradecería. Touya. Muy bien, empecemos ya. 2 veces. Me quedo, necesito asegurarme de que la gente no les cause problemas. Izuku, Nesu, Tsukauchi, Touya, Spinner y Star caminaron hacia las puertas de UA, pasando por algunos estudiantes que decidieron tomar fotografías de la heroína visitante de América. Afortunadamente la gente no estaba prestando mucha atención a Touya y Spinner ya que no podían reconocerlos por sus disfraces. Llegaron a la entrada. Izuku abrió una puerta y la cruzó, seguidos por los demás. Aparecieron frente al edificio principal de la comisión, donde residía el presidente. Había algunos héroes y agentes afuera que sentían curiosidad por el portal, pero se sorprendieron al ver a Izuku, Nesu y Tsukauchi, con otras 2 personas que no reconocían. Al mirar a la mujer vestida de rojo, blanco y azul, se alarmaron, pues ¿por qué el héroe número 1 de Estados Unidos estaría aquí en Japón? Izuku. Veo que todos tienen curiosidad por saber por qué estamos aquí, pero no se preocupen, eso todavía no les concierne a ninguno de ustedes. James, quien era el conductor de Izuku y Kaina, se acercó a él y al grupo, parecía realmente nervioso ya que 2 personas poderosas estaban presentes. James.
Señor Midoriya, ¿puedo preguntarle por qué está aquí? Izuku. Estamos aquí para hablar con la señora presidenta sobre algunos archivos con los que nos hemos topado. James comenzó a sudar visiblemente, lo cual notaron y cómo discretamente movía su mano hacia su espalda, posiblemente buscando un arma. James. ¿Y qué tipo de archivos has encontrado? Su voz ahora era seria y fría, sus ojos estaban entrecerrados y emitía una pequeña cantidad de malicia dirigida al grupo, no era lo suficientemente fuerte como para justificar el peligro, pero con los otros agentes y héroes poniéndose en posiciones de combate, los hizo prepararse para una posible pelea. Izuku. No puedo decir lo que encontramos, ya que solo concierne al presidente y a nosotros. James. Ya veo, bueno, ¿por qué no llamas y organizas una reunión, ya que el presidente está muy ocupado en este momento? Izuku. Me temo que eso no será posible ya que realmente no podemos demorarnos más y a juzgar por los demás que parecen listos para matarnos, supongo que no nos permitirás conocerla. Los otros agentes y héroes se tensaron cuando descubrieron cuáles eran sus intenciones, muchos de ellos activaron sus peculiaridades y sacaron armas que apuntaban hacia ellos. Izuku. Yo no haría eso si fuera tú, James. ¿Y eso por qué? Nezu. Si pones un dedo sobre la bandera de las barras y estrellas, eso sería una declaración oficial de guerra contra los Estados Unidos. Todos se quedaron paralizados. Tenía razón. Si los atacaban y por casualidad golpeaban a Star, habría guerra. Miraron a Star, que emanaba un aura de poder a su alrededor. Sabían que no tendrían ninguna oportunidad si luchaban, así que retrocedieron con vacilación y les abrieron paso para entrar al edificio sin protestar. Izuku. Movimiento inteligente. Pasaron junto a ellos y entraron al edificio. Dentro, todos los trabajadores estaban en guardia, pues desconocían lo que estaba a punto de ocurrir. Llegaron al ascensor y presionaron el botón para subir a la planta superior, donde se encontraba la oficina del presidente. El ambiente en el ascensor era un poco tenso, pues estaban a punto de derrocar a una parte del gobierno. Subieron unos segundos más antes de detenerse en la planta presidencial. Al abrirse, apareció Unohara Nara sentada en su escritorio, bebiendo pacientemente una copa de vino. Señora Omni, veo que has traído algún invitado contigo. Izuku. Sí, tenemos algunas cosas que discutir y cambios que hacer. Señora. ¿Qué tipo de cambios? Tsukauchi dio un paso adelante y sacó una orden judicial, se aclaró la garganta y adoptó su personalidad de detective. Tsukauchi. Unohara Nara y todos sus asociados están arrestados por tráfico de personas, experimentación animal, corrupción, conspiración, esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas y muchos otros delitos que no puedo enumerar de una sola vez. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado y, si no puede pagarlo, se le asignará uno. Si decide responder preguntas ahora sin un abogado presente, tendrá derecho a dejar de responder en cualquier momento hasta que hable con uno. ¿Entiende los derechos que le acabo de leer? Una vez que Tsukauchi leyó sus derechos, Miranda notó que la presidenta movió su mano ligeramente debajo del escritorio, esto hizo que Tsukauchi sacara su arma y apuntara directamente hacia ella. Tsukauchi. Por favor, quita tus manos del escritorio y levántalas por encima de tu cabeza. La presidenta lo miró a él y al resto con una sonrisa formándose en sus labios, tomó un último sorbo de su vino antes de levantar sus manos sobre su cabeza pero mantuvo su mano derecha cerrada indicando que estaba sosteniendo algo. Señora. ¿Sabes? Me preguntaba cuándo me descubrirías, pero no pensé que sería tan pronto, pero ya es demasiado tarde. Izuku dio unos pasos hacia adelante y se paró ligeramente frente a Tsukauchi, quien todavía tenía su arma apuntándola. Izuku. ¿Cómo es que llegamos demasiado tarde? Señora. Tendrá que descubrirlo cuando llegue el momento. Lentamente abrió la mano, revelando un interruptor de hombre muerto. Lo dejó caer, activando explosivos que se esparcieron por toda la habitación. Todo transcurrió en cámara lenta. Izuku se quedó de pie y observó cómo el presidente era engullido, dándole una sonrisa arrogante. Miró hacia atrás y vio a Tsukauchi estrellarse contra la pared, a Touya atravesándolo con cristales en múltiples partes, lo que le aseguró la muerte. Nezu implosionó debido a una explosión debajo de él y a Star le volaron la cabeza. Izuku observó cómo las explosiones se acercaban a él. Podía sentir el calor aumentando a cada segundo que permanecía allí, lo que le hizo suspirar. Izuku. Debería haberlo visto venir pero por suerte puedo solucionarlo. Izuku levantó la mano y chasqueó los dedos. Con el chasquido, una energía blanca pulsó desde su mano y se extendió alrededor del fuego, creando una esfera translúcida.
La esfera cubrió todo el piso superior del edificio. Dentro, el tiempo pareció congelarse y un segundo después se revirtió. Izuku observó cómo todo retrocedía hasta antes de que el presidente soltara el interruptor, y una vez que el tiempo retrocedió hasta el momento en que el presidente intentó alcanzarlo, apareció detrás de ella y lo tomó. Izuku, no vamos a permitir que nos hagas explotar otra vez. La presidenta se sobresaltó al ver a Izuku detrás de ella sin hacer ruido. Los demás que estaban detrás de Izuku solo lo vieron pasar rápidamente de donde estaba a la espalda de la presidenta. Rápidamente la ató con zarcillos de energía negra, impidiéndole moverse. Miró el interruptor del hombre muerto en su mano y luego, recorriendo la habitación, usó la tecnopatía para desactivar todos los explosivos colocados. Izuku, ahora que ya está resuelto, veamos lo que hay dentro de tu cabeza. Izuku se paró frente a ella y la obligó a abrir los ojos para que lo mirara directamente a los ojos. Izuku, Tsukuyomi. Ella intentó resistirse pero su voluntad era demasiado débil, sus ojos se pusieron vidriosos mientras caía inconsciente y entró en la ilusión. Dentro de Tsukuyomi. En la mente de Uno Aranara solo había un paisaje destruido, sin nada que se asemejara a una mente humana normal y sana. Izuku se encontró en el centro de lo que quedaba de la mente del presidente. Había recuerdos fragmentados esparcidos por el abismo infinito, algunos de los cuales creaban un camino que conducía a un edificio que parecía una réplica de las comisiones. Izuku, parece que voy para allá. Empezó a caminar por el sendero hacia el edificio y, mientras tanto, revisó los recuerdos. La mayoría eran de presidentes pasados, mostrando imágenes de su nacimiento, su infancia y el despertar de su don. La vio crecer hasta convertirse en la mujer que conoce hoy, pero faltaban algunos recuerdos, sobre todo aquellos de su viaje a Corea del Norte. Los recuerdos parecían corrompidos, y esa corrupción se extendía por su mente hasta convertirse en lo que ve ahora. Tras caminar lo que parecieron horas, llegó al edificio y entró. El interior era idéntico al original, con la única diferencia de que no había personal. Se dirigió al ascensor y subió al último piso, donde se supone que está la oficina del presidente. Tardó unos segundos en llegar, pero cuando se abrieron las puertas, apareció la presidenta en una jaula con cadenas que la sujetaban. Entró en la oficina y se acercó rápidamente a ella, pero no vio una figura sentada en la silla frente a la ventana. Izuku inspeccionó la jaula para ver si podía romperla. La tocó, pero tuvo que soltarla porque el metal estaba hecho del mismo material que corrompió su mente, así que optó por intentar hablar con ella. Izuku, señora presidenta. Ella no respondió, solo miró al vacío con ojos huecos, trató de llamarla de nuevo, pero ella seguía sin responder, así que se levantó y miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar para liberarla, pero cuando miró hacia la ventana pudo notar a alguien sentado en la silla. Izuku, ¿quién eres tú? La figura no respondió, en lugar de eso giraron la silla para mirarlo, pero el problema era que la figura no tenía rostro ya que estaba envuelta en oscuridad. Izuku Shigaraki Midoriya, finalmente nos encontramos, aunque sea mentalmente. La voz de la figura le provocó un escalofrío en la espalda, e instintivamente intentó usar un don, cualquier don, para defenderse, pero no funcionó. Al ver esto, la figura soltó una risa escalofriante. No tengas tanto miedo niña, solo deseo hablar contigo. Izuku. Si es así, entonces es de buena educación presentarse, ya que ya sabes quién soy. Es cierto, y es justo saber el nombre de tu enemigo. Soy Wei Shin, descendiente de Khotun Khan y actual líder supremo de Corea del Norte. Izuku. Entonces, eres Kim Hong Shin. Tenía mis sospechas, pero esto las confirma. Shin. Eres inteligente, pero eso no te ayudará porque no recordarás haberme conocido. Izuku. Si ese es el caso, ¿por qué el presidente está aquí encerrado en una jaula? Shin. Conoces mi peculiaridad, ¿verdad? Izuku. Sí, tu Kirk se llama instruir, te permite influir en la realidad y las mentes de los demás dándoles una orden. Shin. Eso es correcto, verás, cuando conocí a la presidenta la influencié con mi don, atrapándola dentro de su propia mente y obligándola a hacer lo que yo le ordenaba, hice lo mismo con los presidentes anteriores, incluido tu padre. Izuku. Me lo imaginé y supongo que hiciste que se olvidaran de que alguna vez se conocieron, ¿no? Shin. Correcto de nuevo, pero las personas con mentes muy fuertes pueden resistir la orden de olvidar, lo que les permite conservar sus recuerdos pero un poco fracturados de su estado original. Izuku. Lo que explica los recuerdos corruptos. Shin. Es un efecto secundario de estar influenciados por mi don. Sus mentes seguirán deteriorándose hasta que solo sean mis marionetas para usarlas a mi antojo. Por eso fue tan fácil manipular a tu estúpida sociedad de héroes para que siguiera mi voluntad. Izuku.
Pero hay una cosa que no entiendo, ¿por qué intentar contactar a los grandes? Shin. No puedo explicarte la razón completa, ya que quizás la recuerdes, pero lo que sí puedo decirte es que quiero crear un mundo a mi imagen donde solo los puros puedan vivir y los impuros se conviertan en cenizas. Me uniré a los grandes para lograr mi objetivo. Izuku. Pero entiendes los riesgos de contactar con seres que se supone deben permanecer fuera de nuestro reino mortal. Shin. Los entiendo bastante bien y estoy bien preparado para contrarrestar el efecto que puedan tener, pero no te lo voy a decir. Izuku. Claro que no. Entonces, ¿podría el presidente regresar? Shin. Lamentablemente no, su mente está demasiado deteriorada y a partir de ahora se la puede considerar con muerte cerebral. Izuku solo suspiró, había esperado que el presidente sobreviviera para poder obtener tanta información como pudiera para estar más preparado para enfrentar a Shin cuando llegara el momento, pero ese era el problema, no sabía cuándo se suponía que se reunirían oficialmente. Izuku. Tengo una última pregunta para ti y sé que sabes la respuesta. Shin. Pregunta lo que quieras. Izuku. ¿Cuándo se supone que nos reuniremos oficialmente? Shin. Simple, cuando el cielo se vuelve rojo y la luna se convierte en el sol. Izuku. Durante un eclipse. Shin. No cualquier eclipse, un eclipse que difuminaría las fronteras entre nuestro reino y el de ellos. Izuku. ¿Puedes ser más específico? Shin. No puedo, porque eso es algo que deberás resolver por tu cuenta. El paisaje mental empezó a temblar y a retumbar, apareciendo grietas por todas partes. Shin. Parece que su mente finalmente se ha roto, pero además de eso, quiero que te prepares para el inevitable enfrentamiento entre mortales para determinar quién gobernará por encima de todos, así que prepárate bien. El paisaje mental finalmente se hizo añicos con Izuku cayendo por un abismo sin fin, podía sentir que su interacción con Shin se escapaba de su mente pero logró conservar la última pieza de información antes de regresar al mundo real. De vuelta a la realidad. Con Izuku de regreso al mundo real, volvió a mirar el cuerpo atado del presidente antes de que de repente se prendiera fuego, quemando el cuerpo hasta convertirlo en nada más que una pila de cenizas. Estrella. ¿Qué demonios? Nezu. Izuku, ¿qué acaba de pasar? Izuku. No sé, la atrapé en una ilusión y traté de encontrar alguna información útil pero algo me impidió seguir adelante. Tsukauchi. Bueno, ¿qué encontraste? Izuku. Cuando el cielo se tiñe de rojo y la luna se convierte en sol. Eso fue lo que logré sacarle de la mente. Nezu. No es mucho que podamos usar, pero lo veremos más tarde, ahora tenemos que hacer lo que vinimos a hacer aquí. Así que se pusieron en marcha. Izuku creó cientos de clones y un ejército de equipos de SWAT fuertemente armados. Los clones recorrieron cada piso, despejándolo y reuniendo todos los documentos escritos que la comisión había registrado. Los equipos de SWAT se trasladaron al exterior y crearon un perímetro para impedir que agentes y héroes entraran por la fuerza al edificio. Los peatones que presenciaron esto comenzaron a grabarlo todo y algunos llamaron a las fuerzas del orden, lo que atrajo la atención de los medios nacionales. Últimas noticias. Hace unos minutos, el héroe Omni y el héroe número 1 de América, junto con el director de la UA, Nezu, el detective Tsukauchi y un hombre blanco desconocido, irrumpieron en el edificio de la Comisión de Seguridad. Un testigo ocular declaró que los agentes estaban listos para atacarlos, pero se retiraron tras algunas conversaciones. Por el momento, estamos esperando noticias suyas sobre lo que sucede en el interior. Lo único que ha ocurrido es que equipos de SWAT fuertemente armados custodian el perímetro del edificio y no dejan pasar a nadie. La noticia corrió como la pólvora, y la policía y el primer ministro se dirigieron a Tokio para confrontarlos. Mientras tanto, dentro del edificio de la comisión, muchos miembros del personal eran arrestados a diestro y siniestro, sin que nadie se librara de la cárcel. Nezu, sentado en la silla del expresidente, revisaba su ordenador. Revisaba sus contactos para ver a quién debían arrestar y qué otras cosas no encontraban sobre la comisión. Asociados conocidos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Kenji Tsuragamae. Kenji Tsuragamae es el actual jefe de la policía y comandante de la secta de agentes especiales de la comisión. Es un perro leal que haría lo que fuera por la justicia, pero a veces se excede un poco, arrestando a personas que activan accidentalmente sus dones debido a fallos comunes, pero controlables. Ni siquiera los niños están a salvo de ser arrestados y enviados a un centro de detención juvenil. Por suerte, lo controlamos estrictamente para evitar que se descontrole. Planeamos deshacernos de él cuando tengamos el control total del gobierno, pero por ahora sigue siendo útil. Christopher Esquiline.
Christopher Esquiline, también conocido como Capitán Celebrity, es un héroe estadounidense que se trasladó a Japón debido a un accidente con su esposa y su hijo de 1 mes. El informe indica que un villano irrumpió en su casa mientras su esposa e hijo estaban presentes. El villano exigió sus objetos de valor y cualquier cosa que le permitiera ganar dinero fácil, lo cual le dieron. Pero él quería más, y al ver que la esposa era una opción, el villano se salió con la suya y la mató a ella y al niño después de que terminaron. El Capitán Celebrity llegó después del asalto y quedó devastado al encontrar a su familia muerta, y juró hacerle pagar al villano. Tras solo una semana de búsqueda, lo encontró y lo mató, todo en nombre de su familia, pero eso no fue lo que realmente sucedió. El villano era alguien a quien el Capitán Celebrity contrató para asesinar a su hijo y a su esposa debido a la herencia de esta, quien era la siguiente en la línea de sucesión para convertirse en la directora ejecutiva de una acaudalada empresa de apoyo. Sabía que se volvería rica más allá de su imaginación, así que ideó un plan para deshacerse de ella y de su hijo, quien se convertiría en el próximo heredero. Dado que ambos estaban casados en régimen de comunidad de bienes, él recibiría todo el dinero tras su muerte. Una vez realizada la escritura y adquirido la propiedad de la empresa, la vendió al mejor postor, conocido como Hisashi Midoriya, quien lamentablemente falleció hace 18 años. Una vez que obtuvo el dinero, decidió mudarse a Japón para empezar de nuevo, pero aún mantenía sus negocios turbios. Secuestraba a jóvenes para violarlas y torturarlas, luego las vendía o las mataba para dejar la menor evidencia posible. En un momento dado, lo confrontamos con nuestros hallazgos y simplemente nos ofreció dinero para que hiciéramos la vista gorda. Hasta ahora, ha estado financiando la comisión durante 20 años y nunca ha dejado de pagar desde entonces. Tatsuyuki Tokoname. Tatsuyuki Tokoname, alias Slidingo, es un presunto miembro del Frente de Liberación Meta que se ocultó hace años. No se sabe mucho de él, pero solo sabemos que se graduó en una escuela de héroes en Ciudad de Ica, que ha estado incursionando durante el último año, comprando material al por mayor para su compañía de Terat. Asignamos a Lady Naganti Aux a investigar, pero hasta ahora no han encontrado nada. James Ayudai. No se sabe mucho sobre James Ayudai. Es un científico sin peculiaridades, con un coeficiente intelectual que podría rivalizar con el de los usuarios de peculiaridades más inteligentes. Desapareció recientemente tras solicitar una versión permanente de la bala que borra peculiaridades, la cual conseguimos de Tsuragamae, quien también participaba en la investigación. Volcán. Volcano, alias Maguma Iwata, fue el antiguo líder de los ladrones de Volcán y se sospecha que es el padre de Miyuki Shigekuni Todoroki. Los otros dos miembros de los ladrones de Volcán son Tsumugi Kasetani, alias Ghost Boy, y Konako Aizono, alias Dusty Ash. Según se informa, murieron durante una pelea entre una banda rival llamada los Villanos Salvajes. Volcano era uno de nuestros agentes secretos clandestinos que vigilaba el submundo. Le pagamos por información y se enriquece, pero tras unos años trabajando para nosotros, desapareció repentinamente y posteriormente se le dio por muerto. Animales salvajes. No se sabe mucho sobre la historia de los villanos salvajes. Lo que sí se sabe es que aparentemente fueron fundados por el Curador, un villano que deseaba dominar a la humanidad. Para ello, le lavó el cerebro a la guardián del zoológico, obligándola a convertirse en su compañera. También se desconoce el motivo de Beareat para unirse, aunque se ha señalado que mantenía una buena relación con el Curador. Nesu. Tenemos mucho trabajo por delante. Tsukauchi. ¿Qué encontraste? Nesu. Bueno, hay muchas personas que necesitan ser arrestadas y otras necesitan ser investigadas porque actualmente están desaparecidas. Te enviaré los detalles más tarde porque en este momento el primer ministro está en camino. Tsukauchi. Menos mal que estábamos preparados. Continuaron limpiando el lugar durante la siguiente hora hasta que tuvieron que salir a responder algunas preguntas. Casi todas las estaciones de noticias estaban allí para obtener respuestas sobre el porqué de todo. Al salir, se encontraron con reporteros que intentaban entrar a la fuerza, pero fueron detenidos por el ejército de equipos de SWAT que Izuku creó. También había héroes, incluyendo a Endeavor, quien parecía furioso y fulminaba con la mirada a Touya. Reportero 1. ¿Puedes explicarnos qué está pasando? Reportero 2. ¿Por qué está Staran Stripe aquí? Reportero 3. ¿Quién es ese hombre de cabello blanco que está a tu lado? ¿Es otro héroe? Los bombardearon con preguntas desde todos los ángulos, algunas de las cuales ni siquiera tenían sentido. Nesu se hartó, así que se subió a la cabeza de Izuku y respiró hondo antes de gritarles. Nesu. Silencio.
Esa palabra hizo que todos se callaran, ya que nunca habían escuchado gritar antes al director de la escuela más prestigiosa de Japón y del mundo. Nezu. Ahora, una pregunta a la vez. El primero en preguntar fue un hombre de pelo gris, con cuernos saliendo de su cabeza. Reportero 1. Noticias de Japón ahora, ¿puede decirnos por qué el héroe número 1 de Estados Unidos está aquí con usted? Nezu. Ayuda internacional. Otro reportero preguntó. Reportero 2. ¿Hay alguna razón para que usted esté asaltando el edificio de la Comisión de Seguridad? Tsukauchi. Tenemos motivos para creer que la comisión ha sido corrompida por fuerzas desconocidas y decidimos investigar y encontramos información alarmante que no podemos discutir con usted en este momento. Reportero de nuevo. Reportero 3. Esta pregunta está dirigida al director Nezu. Nezu. Continúa. Reportero 3. ¿Es usted el Nezu que gobernó a la humanidad hace más de 2000 años y si niega esta afirmación, entonces está admitiendo ser el gobernante? Nezu, el dios rata. Nezu miró al reportero con una mirada asesina en sus ojos y le hizo una señal a Izuku para que alejara al reportero entrometido. Nezu. Sin comentarios. Reportero 3. Así que eres el dios rata que solo desea la dominación mundial. Nezu. Llévenselo. Los equipos de SWAT se acercaron al periodista y lo sacaron a la fuerza de la multitud de periodistas y lo metieron en una camioneta blanca mientras decían tonterías. Reportero 3. No puedes ocultar la verdad para siempre, la gente sabrá quién eres realmente. Lo subieron a la camioneta y se marcharon para silenciarlo. Los espectadores estaban confundidos, pero no se detuvieron en ese pensamiento mientras otro reportero le hacía una pregunta a Touya. Reportero 4. Tú, el del pelo blanco, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu relación con Omni? Touya miró al reportero, con la cámara enfocándose en él. Miró a Endeavor, quien parecía estar a punto de estallar. Le dedicó una sonrisa burlona antes de mirar a Izuku, quien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Touya. Mi nombre es Touya Todoroki, el hijo olvidado de Enji Todoroki alias Endeavor. Todos los presentes y los que veían las noticias quedaron impactados al escuchar esto, especialmente una mujer de cabello blanco y ojos grises que se encontraba en una cama de un hospital psiquiátrico. Las cámaras se enfocaron en Endeavor, quien parecía estar listo para matar. La gente notó que había mala sangre entre ellos y querían saber por qué. Reportero 4. ¿Cómo es posible? ¿Se informó que usted murió en un incendio? Touya. Eso es lo que la comisión quería que supieras, pero va más allá de eso, pero no puedo decir exactamente qué sucedió a menos que quieras que Endeavor nos hace vivos. Volvieron a mirar al Endeavor, cuya temperatura subía lenta pero firmemente y se preparaba para quemar a todos los presentes. Pero antes de que la situación se intensificara, se oyó el sonido de helicópteros. Alzaron la vista y vieron docenas de helicópteros Kawasaki, un negros con el símbolo del gobierno japonés, y uno que parecía más importante que los demás. Un helicóptero CH-47J-J. Sobrevolaron la zona antes de descender lo más cerca posible del suelo. Desde allí, las cuerdas de repelencia cayeron del helicóptero y los oficiales militares descendieron en repelencia hasta el suelo antes de asegurar el perímetro y comunicarse por radio con el helicóptero. Oficial N1. Todo despejado, bajemos al pájaro papá. Oficial N2, coms. Entendido, el pájaro papá está descendiendo. Una vez que recibieron la señal de salida, otra persona con traje descendió por la cuerda y aterrizó en medio de los oficiales. Comenzaron a quitarse el equipo de repelencia, revelando un traje negro con camiseta blanca. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y ojos marrones. Este hombre era el primer ministro de Japón, Goro Takamura. Todos los presentes estaban nerviosos con el primer ministro caminando amenazante hacia Izuku y los demás. El equipo de noticias los tenía enfocados. Endeavor se mostró más dócil, ya que mostrar hostilidad hacia el primer ministro o cualquier persona relacionada con él es un acto de traición. Takamura llegó hasta los héroes y el detective que lo esperaban. Medía 1,93 metros, la misma altura que Staran Stripe, pero era aún más bajo que Izuku, que medía 2,4 metros. Takamura. Izuku Midoriya. Izuku. Goro Takamura. Dos de los hombres más poderosos se encontraban uno frente al otro, uno con poder político y el otro con poder real. El aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. La gente sudaba a mares, y algunos incluso se desmayaban por la tensión. El primero en actuar fue Takamura. Extendió la mano en señal de apretón de manos y le ofreció a Izuku una cálida sonrisa. Takamura. Es bueno verte de nuevo. Izuku también le dio una cálida sonrisa y tomó su mano y la estrechó. Izuku. Igualmente.
La gente estaba estupefacta al verlos tan amigables entre sí, algunos incluso tenían miedo de pensar que ambos se apoyaban mutuamente. Takamura. Entonces, ¿puedo preguntar de qué se trata esto? Izuku. No aquí, el interior es el lugar más adecuado para esta conversación. Takamura. Eso es comprensible. Se volvió hacia sus hombres y les indicó que vigilaran el edificio y no dejaran entrar a nadie, ni siquiera a un funcionario del gobierno. Entraron y regresaron a la oficina del expresidente. Takamura se sentó en la silla principal mientras los demás ocupaban las otras. Takamura. Bueno, explícamelo. Izuku. Investigamos y descubrimos una historia muy inquietante. La comisión estuvo encubriendo todo esto durante años, e incluso apoyando la corrupción que sigue extendiéndose por todo el país. Takamura. ¿Cómo es posible que ni mi equipo legal ni mi equipo de seguridad hayan sido informados de esto? Tsukauchi. Queríamos estar seguros de que teníamos todo lo necesario en caso de que algo saliera mal y no les informamos porque existe la posibilidad de que la comisión tenga espías en su equipo de seguridad, por lo que sabrían cuándo vendríamos. Takamura. Entonces querías el elemento sorpresa, es comprensible y también me dan motivos para hacer un barrido total de todo mi equipo de seguridad, pero tengo una pregunta. ¿Por qué está Staran Stripe aquí? Estrella. Para tener músculos extra, pero la razón principal por la que estoy en Japón es invitar a Midoriya y Lady Nagant a la Asociación de Héroes Mundiales bajo el mando de Agon y Manda. Takamura. ¿La AMS, para qué podrían ser necesarios? Estrella. Han sido reconocidos por su fuerza y valentía, el comandante piensa que sería una buena idea tenerlos como héroes internacionales, pero aún estarían en su país de nacimiento y solo serían solicitados si se trata de una misión importante. Izuku. ¿Puedo invitar a más personas a la AMS? Estrella. Si demuestran potencial, podrían acompañarte para conocer al comandante y demostrar que pueden ser útiles. Izuku. Genial, ¿cuándo quieren verse? Estrella. El mes que viene. Izuku. Está bien, estaremos allí. Takamura. Si eso está resuelto, ¿puedo preguntar quién es este joven? Dice mientras señala a Touya quien estaba prestando atención a su conversación pero también estaba pensando en su familia. Izuku. Este es Touya Todoroki. Takamura. Todoroki, ¿no se supone que eres el hijo fallecido de Endeavor? Touya. Se suponía que debía hacerlo, pero sobreviví. Takamura. ¿Cómo sobreviviste? Touya. Fui rescatado por el anciano de Izuku, él me curó hasta el punto en que pude cuidar de mí mismo, así que comencé a encontrar formas de sobrevivir y al mismo tiempo cuidar de mi familia desde lejos. Tsukauchi. Si quieres la historia completa, hicimos copias de la historia de Todoroki. Tsukauchi le entregó las copias, él las hojeó durante 10 minutos y cuando terminó de leer parecía perturbado. Takamura. Siempre supe que había algo ilícito dentro de la comisión, pero no sabía que fuera tan profundo. Pero lo peor es que no podemos arrestar a Endeavor por todo el daño que ha causado. Touya. ¿Qué? ¿Por qué? Takamura. Si se supiera que Endeavor era un padre de mierda, la gente empezaría a perder la esperanza en la sociedad de los héroes y ya sabes a dónde conduciría eso. Nezu. Un aumento en el crimen. Takamura. Exactamente, pero puedo hacer algo por ti y tu familia. Touya. ¿Qué puedes hacer? Takamura. Puedo divorciar legalmente a Endeavor de tu madre y darle la custodia total de Fuyumi, Natsuo, Shoto y tú. Todos llevarán el apellido Imura en lugar del Todoroki y no se preocupen por problemas financieros, porque me aseguraré de que el 50% de lo que Endeavor posee sea para ti y tu familia. Touya. ¿Realmente harías eso por alguien que apenas conoces? Takamura. Touya, conozco el dolor de tener un padre abusivo, conozco el dolor de ver sufrir a tu familia solo por tu debilidad y conozco el dolor de perder a una madre. Puede que no te conozca, pero el dolor que compartimos es más que suficiente para comprenderte como persona. Touya se quedó sin palabras, sin saber qué decir, ya que era la cuarta persona que le mostraba tanta amabilidad. Ni siquiera notó las lágrimas que se le escapaban, pero Nezu, afortunadamente, le ofreció unos pañuelos, le dio las gracias y se secó las lágrimas. Touya. Entonces, ¿qué haremos de ahora en adelante? Takamura. Vas con alguien a sacar a tu madre del hospital psiquiátrico, buscas al resto de tu familia y te mudas a un lugar seguro hasta que se concrete el divorcio, lo que debería llevar hasta mañana. Touya. ¿Así de fácil, eh? Nezu. Touya, si no te importa, me gustaría ofrecerle a tu familia un lugar para quedarse en la, todavía hay muchos dormitorios vacíos disponibles, y es el lugar más seguro de Japón. Touya. Acepto tu oferta, ahora solo necesito que alguien me acompañe para recuperar a mi familia. Izuku. Iré contigo, dejaré un clon aquí para ayudar con las cosas importantes. Touya. Gracias.
Izuku. Tío, volveremos esta tarde. Nezu. Nos vemos luego, sobrino. Izuku y Touya salieron del edificio, dejando a un clon para ayudar. Primero se dirigieron al hospital psiquiátrico Misoguchi para dar de alta a Rei Todoroki, quien pronto se convertiría en Imura, tras una evaluación psiquiátrica. Llegaron al hospital en 10 minutos. Cruzaron la puerta principal y una enfermera se acercó a ellos. Enfermera. Bienvenido al hospital psiquiátrico Misoguchi, ¿en qué puedo ayudarle? Izuku. Estamos aquí para ver a Rei Todoroki. La enfermera parecía un poco alarmada, pero logró ocultarlo antes de que pudieran notarlo, pero desafortunadamente para ella, lo notaron de inmediato. Enfermera. Lo siento, pero no tenemos a Rei Todoroki en nuestro hospital. Touya. No nos mientas, sabemos que ella está aquí. Enfermera. Señor, estoy siendo lo más honesta que puedo y cuando digo que ella no está aquí, no está aquí. Dijo con voz severa y fría. Los dos ya se dieron cuenta de que le pagaban para mantenerla oculta. Izuku caminó frente a ella mientras liberaba parte de su presencia temerosa para intimidarla. El aire se volvió difícil de respirar para cualquiera cerca de él. La enfermera sintió una oleada de miedo y, cuando lo miró a los ojos, su miedo no hizo más que aumentar. Izuku. Te lo preguntaremos una vez más, ¿dónde está Rei Todoroki? La enfermera, con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos, anotó temerosa el número de la habitación y rápidamente lo puso en sus manos. Izuku. Gracias por tu cooperación y si le dices algo a Endeavor sobre que somos ella, entonces tal vez quieras preocuparte por conservar tu trabajo. La enfermera asintió furiosamente antes de huir de la escena. Dejó de usar presencia temerosa, haciendo que el aire volviera a respirar. Touya se acercó a él y asintió antes de que ambos se dirigieran a la habitación de Rei, que estaba en el piso superior. Llegaron al piso superior y se dirigieron a la habitación donde residía la madre de Touya. Cada paso hacía que un peso creciera en los hombros de Touya, ya que se ponía nervioso al ver a su madre después de tantos años. Llegaron frente a la puerta de la habitación y Touya ahora sudaba visiblemente, así que Izuku usó inducción de sonrisa para tranquilizarlo. Los efectos fueron instantáneos. Touya. Gracias. Izuku. No hay problema. Touya. Muy bien, hagámoslo. Touya fue a llamar a la puerta, pero hubo una pausa antes de que oyeran un suave ruido. Entraron, primero Touya e Izuku después. Ahora estaban cara a cara con una mujer de cabello canoso hasta la cintura y ojos grises. Los observó, pero se concentró más en Touya, y cuanto más observaba su rostro, más se le ensanchaban los ojos antes de que las lágrimas comenzaran a correr lentamente por su rostro. Rei. Touya. Touya. Hola mamá. Los dos se miraron fijamente, e Izuku se apartó torpemente para tener su momento. Touya dio unos pasos hacia Rei mientras ella se levantaba y se dirigía hacia él. Se encontraron en el centro y se dieron un abrazo muy necesario. Touya. Te extrañé mamá. Rei. Yo también te extrañé y mírate, has crecido mucho. Touya. Gracias. Se quedaron así unos minutos antes de separarse. Touya observó a su madre para asegurarse de que estuviera bien mientras Rei admiraba cómo había crecido su hijo mayor, miró a un lado para ver a Izuku todavía allí de pie como si fuera parte del mobiliario de su habitación, pero cuando lo miró a los ojos, quedó fascinada por lo hermosos que eran sus ojos, pero también se sonrojó un poco por lo guapo que era. Touya notó hacia dónde miraba y se dio cuenta de que no había presentado a Izuku. Touya. Mamá, él es Izuku Shigaraki Midoriya y él es la persona que me arregló y me dio una segunda oportunidad en la vida. Izuku. Es un placer conocerla, señora Todoroki. Rei. Por favor llámame Rei, no quiero estar asociada con ese hombre tanto como sea posible. Izuku. Eso es comprensible, pero afortunadamente no estarás relacionado con él pronto. Rei. ¿Qué quieres decir? Touya. Mamá, encontramos una manera de liberarte a ti, a Fuyumi, a Natsuo y a Shoto de Enji. Rei. ¿Cómo? He intentado todo para luchar contra ese hombre, pero sus abogados están pagados para mantener a nuestra familia en sus garras. Izuku. No te preocupes, tengo un amigo que actualmente está trabajando en el divorcio de ti y de Enji, y tú tendrás la custodia de tus hijos. Rei. ¿Te refieres a? Izuku. Te liberarás del nombre Todoroki y volverás a ser Onimura. Rei se quedó en silencio por un minuto dejando que la información se asimilara antes de comenzar a llorar de nuevo, caminó hacia Izuku y le dio un abrazo, pero como él era 3 pies más alto que ella, en realidad estaba abrazando su cintura donde sintió sus músculos tonificados. Rei. Gracias, muchas gracias. Ella le agradeció una y otra vez mientras Izuku la abrazaba suavemente mientras la frotaba en círculos para ayudarla a calmarse. Izuku. No necesitas agradecerme Rei, solo estoy haciendo lo correcto.
Eso la hizo llorar aún más, provocando una risa entre dientes en Touya, quien observaba toda la interacción. Se quedaron así hasta que Rei dejó de llorar, pero ahora se estaba poniendo roja al sentir los músculos de él contra su rostro. Se apartó rápidamente, avergonzada y nerviosa. Touya simplemente empezó a reírse de su madre, mientras que Izuku estaba muy confundido por lo que estaba sucediendo. Touya. Hombre, hace tiempo que no me reía así. Rei. No es agradable reírse de tu madre. Touya. Lo sé, pero creo que es hora de buscar a los demás. Rei. Pero necesito estar psicológicamente libre de preocupaciones antes de poder salir. Izuku. No te preocupes, yo haré el chequeo. Rei. ¿Puedes? Touya. Claro que puede, es el mejor médico que jamás conocerás. Izuku. Si no te importa, Rei. Rei estaba un poco escéptica, pero no tenía muchas opciones porque los médicos aquí seguían diciendo que no estaba bien de la cabeza. Rei. Está bien, puedes hacer el chequeo. Izuku. Genial, ahora quédate quieto por favor. Los ojos de Izuku comenzaron a brillar con un rayo de luz que salía disparado y comenzó a escanearla, lo que la hizo sonrojar un poco ya que no estaba segura de lo que estaba escaneando, usó una mezcla de peculiaridades para verificar su salud general y su estado mental. Rei Imura / Todoroki. Género. Femenino. Condición. Nervioso / tranquilo. Salud. Normal. Salud mental. Excelente. Tipo de sangre. AP. Ocupación. Madre. Afiliación. Familia Todoroki / Imura. Nivel de potencia. 5000. Kirk. Escarcha. Le da al usuario la capacidad de manipular y producir hiel o alrededor de su cuerpo. Hizo algunas otras pruebas con las peculiaridades que tiene y después de 30 minutos de pruebas. Izuku. ¿Estás todo bien? Tienes autorización médica desde hace años. Rei. Eso ya lo sabía pero las enfermeras dicen lo contrario. Izuku. No te preocupes, una vez que sepan quién es mi madre, se preocuparán por perder sus vidas en lugar de sus trabajos. Touya. Mamá, empaca todo lo que quieras traer porque necesitamos buscar a Natsuo y Fuyumi. Rei. No tengo mucho aquí excepto algo de ropa. Touya. Empaca eso mientras hablo con Izuku. Rei continuó empacando su ropa mientras Touya llevaba a Izuku a una esquina para hablar con él. Izuku. ¿Qué pasa, Touya? Touya. Todo lo que quiero decir es que tienes mis bendiciones. Izuku. ¿Bendiciones? ¿Para qué? Touya. Lo entenderás cuando llegue el momento. Esto confundió aún más a Izuku, pero antes de que pudiera hacerle más preguntas, Rei terminó de empacar. Una vez que se aseguraron de que lo tuviera todo, lo dejaron por una puerta que conducía a la finca Todoroki, una antigua casa de estilo japonés que representaba fuerza y poder. Touya. Ya ha pasado un tiempo desde que estuve aquí. Rei. No eres la única. Touya. Espero que ambos estén aquí para que podamos entrar y salir antes de que Endeavor regrese de Tokio. El dúo caminó por el sendero que conducía a la entrada principal con Izuku siguiéndolos, tocaron la puerta y esperaron hasta que una mujer con cabello blanco con motas rojas, ojos grises y anteojos les abrió la puerta. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? La mujer miró al dúo en shock, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y lo mismo podría decirse de Rei y Touya. Mamá, Touya. Rei. Fuyumi. Touya. Hola hermanita. Los tres rompieron a llorar y se abrazaron, desbordando el corazón. Sollozaban tan fuerte que otro hombre de pelo canoso apareció en la puerta. Fuyumi, ¿qué pasa con ese ruido tan fuerte? El joven se dio cuenta de Rei y Touya, ellos dos lo notaron y lo llamaron. Rei y Touya. Natsuo. Natsuo. Mamá, Touya. Rápidamente se acercó a ellos y se unió al abrazo grupal, llorando desconsoladamente mientras Izuku observaba con torpeza cómo reavivaban el vínculo familiar. Permanecieron así unos minutos antes de separarse y secarse las lágrimas. Fuyumi. Mamá, ¿cuándo te dieron el alta? Rei. Unos minutos hoy. Natsuo. Touya, ¿cómo es que sigues con vida? Touya. Es una larga historia, pero si quieres saberlo, todo es gracias a este tipo. Dice mientras señala a Izuku que tenía un canario tratando de hacer un nido con su cabello. Rei y Fuyumi encontraron esto lindo y un rubor comenzó a formarse en sus mejillas. Natsuo lo miró antes de reconocerlo. Natsuo. Te conozco, eres Omni, ¿no? Izuku. Solo cuando estoy de servicio, pero cuando no estoy, puedes llamarme Izuku y es un placer conocerte, Fuyumi y Natsuo. Natsuo. Un placer conocerte también, pero ¿por qué estás aquí? Izuku. Para sacarlos a ustedes dos. Fuyumi. ¿Qué quieres decir? Izuku. Dejaré que Touya te explique todo, pero por ahora necesito que empaquen todo lo que puedan necesitar para que podamos irnos. Recibí un mensaje que decía que Endeavor estaba regresando a casa. Rei.
Por favor escúchalo, él fue quien me dio el alta hoy y le dio a Touya una segunda oportunidad de vivir su vida. Fuyumi y Natsuo miraron a Izuku, quien les dedicó una cálida sonrisa. Luego miraron a Rei y Touya. Podían ver sus ojos suplicando que los escucharan, así que, con un suspiro, se dieron y empezaron a empacar todo lo importante que pudieran necesitar, con la ayuda de Rei y Touya. Tardaron 20 minutos en terminar de empacar todo. Natsuo. ¿Terminamos, ahora qué? Izuku. Sígueme. Una puerta se abrió frente a él y la atravesó seguido por Touya y Rei. Los otros dos estaban un poco indecisos, pero caminaron y salieron frente a la casa de Izuku donde Nezu, Star y el comandante Akbar estaban esperando. Nezu. Ah, lo has logrado. Fuyumi. ¿Dónde estamos? Touya. En Ua, donde te alojarás a partir de ahora. Natsuo. ¿Estás bromeando? Izuku. No es una broma, te quedarás en mi casa hasta que tu propio dormitorio esté preparado. Fuyumi. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Touya. Lo haré, vamos a dar un paseo. Touya llevó a su familia a dar un paseo y se encontraron con Shoto en el camino. Izuku se quedó atrás con el otro. Izuku. Entonces, ¿cómo te fue? Nezu. Todo salió a pedir de boca. El primer ministro asumirá el control temporal de la comisión hasta que me anuncie como nuevo presidente. Tsukauchi lidera la tarea de arrestar a todos los socios conocidos con los que la comisión ha tenido tratos y ha comenzado a investigar a los demás miembros de alto perfil. Izuku. Me alegra escuchar eso. Akbar. Ahora que ya terminaste todo, ¿podemos explicar por qué estamos aquí en primer lugar? Estrella. No se preocupe comandante, ya le di solo la información. Akbar. Si ese es el caso, Midoriya, ¿entiendes la solicitud que hizo la OMS? Izuku. Lo he hecho. Yo y algunos otros aceptaremos la solicitud. Akbar. Bueno, nos veremos dentro de un mes, ahora es momento de despedirnos. Estrella. Hasta luego, linda. Izuku. ¿Qué monada? Izuku y Nezu observaron a Star, el comandante y los pilotos regresar a sus bombarderos furtivos. Todos abordaron y se aseguraron de que todo estuviera en verde antes de despegar. Star estaba en el bombardero principal, de pie, orgulloso como un tronco. Salieron volando de la barrera invisible y regresaron a Estados Unidos. Izuku y Nezu se quedaron allí unos minutos antes de que Nezu hablara. Nezu. Hoy fue un día bastante movido, ¿no? Izuku. Seguro que lo fue. Nezu. Según lo que me dijo Takamura, seré anunciado como el próximo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes durante la próxima clasificación de héroes, que será dentro de 2 semanas. Izuku. Me alegra escuchar eso. Nezu. Pero ahora me lleva a una cosa más. Izuku. ¿Cuál es? Nezu. El festival cultural se realizará en aproximadamente una semana. Izuku. ¿Me lo dices ahora? Nezu. Ya sabes lo ocupados que hemos estado todo este mes, ¿cuándo pensaste que podría informarte? Izuku. Toque. Nezu. Entonces, ¿qué harás durante el festival? Izuku. Aún no lo sé, pero sería algo que garantizaría poner una sonrisa en el rostro de Eri. Nezu. Eres un padre increíble, ¿lo sabías? Izuku. Gracias. Nezu. Bueno, los dejaré para que hagan una lluvia de ideas y se preparen mientras yo hago lo mismo por mi parte. Izuku. Hasta luego, tío. Observó a Nezu caminar rápidamente hacia el edificio principal de la UA, dejando a Izuku pensando qué hacer a continuación. Izuku llevaba unos minutos parado afuera de su casa después de que Nezu se fuera al edificio principal de la escuela tras contarle sobre el festival cultural que se celebraría dentro de una semana. Por ahora, no estaba seguro de qué presentaría al público, pero se centraría principalmente en alegrarle el rostro a Eri. No podía hacer algo simple, pero tampoco demasiado extremo, aunque estaba seguro de que ella podría soportar un poco de emoción en su vida para animarla. Por ahora, dejaría eso de lado, ya que necesitaba hablar con su padre sobre el acertijo que le había surgido de la mente del expresidente. Entró y vio que seguía vacío, así que asumió que seguían en sus habitaciones. Caminó hacia su estudio, donde muchos libros y documentos seguían esparcidos por todas partes. Olvidó que aún tenía mucho que leer, pero ya se preocuparía por eso más tarde. Se acercó a los 2 cómodos asientos frente a la chimenea y se sentó. Acomodó ligeramente su cuerpo para hundirse mejor en el mullido sofá. Una vez seguro de que no despertaría incómodo, cerró los ojos y respiró hondo antes de desmayarse y entrar en el mundo de Vestigio, pero parecía que alguien más quería hablar con él. El sueño de los cazadores. Izuku abrió los ojos y se encontró en el mismo jardín de flores blancas que visitó por primera vez cuando derrotó al cuerpo poseído por Ludwig y absorbió la energía artificial que poseía la falsa espada magnífica de luz lunar.
Levantó la vista y vio el mismo edificio antiguo que vio al llegar aquí. El antiguo taller. Bajó la vista ligeramente para ver las mismas lápidas de los antiguos cazadores y criaturas caídas de este mundo. Se acercó a las lápidas y estudió las piedras ya que la última vez que estuvo aquí no tuvo la oportunidad de estudiarlas, sabía que tenía el verdadero taller sentado en un estante en su estudio, pero ¿quién puede decir que no lo eran? Eran ligeramente diferentes de estas. Inspeccionó los nombres y las frases escritas en cada cabeza y los leyó para sí mismo y para una figura muy familiar que lo observaba en silencio. Padre Gascoigne. Bestias por todas partes, serás uno de ellos, tarde o temprano. Herman, el primer cazador. Oh, Laurence, ¿por qué tardas tanto? Ya estoy demasiado viejo para esto, me temo que ya no te serviré de nada. Nicolás, anfitrión de la pesadilla. Acos, o algunos dicen Cosm. ¿Escuchas nuestras oraciones? Vicario Amelia. Cuidado con la fragilidad de los hombres. Su voluntad es débil, su mente joven. Ludwig, la espada sagrada. Ah, estuviste a mi lado todo el tiempo, mi verdadero mentor, mi luz de luna guía. Huérfano de Cos. Misericordia para el pobre niño marchito, misericordia. Lady María. Un cadáver, debe ser dejado en paz. Laurence, el primer vicario. Os digo que no olvidaré nuestro adagio, temed a la vieja sangre. Una vez que terminó de leer las lápidas, miró a su alrededor para acostumbrarse al vasto vacío del sueño del cazador, con el único terreno en el que se encontraba flotando entre los pilares que se alzaban a kilómetros de distancia. Perdió la vista cuando sintió un ligero toque en el hombro, lo que le hizo saltar y casi le dio un puñetazo en la cara, pero se detuvo al ver el rostro del cazador, medio oculto por la máscara que llevaba. Cazador. ¿Nos encontramos de nuevo Izuku Midoriya o debería decir Shigaraki? Es muy confuso. Izuku. Simplemente llámame Izuku y podrías haberme advertido que estabas aquí. Cazador. Siempre estoy aquí, fuiste tú quien no observaba su entorno. Izuku. Estaba en guardia en el momento en que me encontré aquí, es solo que tu presencia apenas estaba presente aquí. Cazador. Puede que no estés acostumbrado a la atmósfera de aquí, tiene un efecto muy oculto para los que frecuentan esta llanura, pero de todos modos necesito hablarte sobre algo relacionado con tu situación actual. Izuku. ¿Te referías a ese acertijo? Cazador. Sí, y también algo más, pero no afuera, así que sígueme. El cazador se dirigió al viejo taller con Izuku siguiéndolo, pero de vez en cuando lo veía mirar hacia atrás, a la luna, más grande de lo normal, que iluminaba su sueño. También la miró y vio que cambiaba lentamente de un blanco cegador a un rojo carmesí muy oscuro. Un sentimiento de terror crecía en su interior al ver el cambio de color. El dúo llegó a las puertas del taller con el cazador abriendo la puerta para permitirles entrar. Izuku inspeccionó el lugar mientras reconocía el diseño del edificio. Izuku. El mismo diseño que el taller de mi reino. Cazador. De hecho lo es. Me sorprende un poco que el de tu reino todavía existiera a lo largo de los años. Se movieron hacia dos sillas frente a una chimenea que tenía una extraña guadaña montada encima, ambos se sentaron y disfrutaron del calor que se les proporcionó durante unos minutos antes de que el cazador se volviera hacia Izuku. Hunter. Tus recuerdos no son los mismos, ¿verdad? Izuku. ¿Lo has notado también? Cazador. Sí, en el momento en que llegaste aquí noté que estabas influenciado por el poder de uno de tus enemigos. Izuku. Eso es lo que pensé y supongo que sucedió cuando entré en la mente del presidente, no puedo recordar exactamente qué sucedió allí excepto un acertijo que logré mantener en mi mente. Cazador. ¿Qué dice el acertijo? Izuku. Cuando el cielo se vuelve rojo y la luna se convierte en el sol. El cazador pareció bastante alarmado una vez que escuchó el acertijo, Izuku lo vio cerrar los ojos antes de dejar escapar un suspiro cansado. Cazador. Parece que se nos acaba el tiempo. Izuku. ¿Qué quieres decir? Cazador. Ese acertijo era una cita en la que el reino de los mortales y el reino de los acusados se fusionarán en una amalgama de horror. Izuku. ¿Qué significa eso exactamente? Cazador. Has visto que la luna de este reino se está volviendo roja, ¿correcto? Izuku. Lo tengo y puedo sentir una sensación de pavor sobre mí cada vez que lo miro. Cazador. Esa es tu alma advirtiéndote del peligro que tu mundo enfrentará si no está preparado, lo mismo le sucederá a tu luna y ahí es donde todo caerá en el caos. Izuku. Entonces todo sucederá en una luna de sangre. Cazador. No, durante un eclipse, y es entonces cuando la energía espiritual alcanza su máximo esplendor.
Cualquiera o cosa que tenga una fuerte conexión con los grandes se convertirá en seres no destinados a su mundo. Se convertirán en bestias desenfrenadas cuyo único objetivo es destruir y devorar. Izuku. Entonces, cualquiera que tenga una peculiaridad relacionada con los animales se verá afectado. Cazador. Desafortunadamente sí, es posible evitarlo protegiéndolos con el poder bendecido por los grandes. Ya tienes ese poder, pero no al nivel de proteger a todo el planeta, ni siquiera con los miles de millones de peculiaridades que posees. Izuku. Entonces tengo que encontrar otra manera. Cazador. Sí, y pronto, porque la próxima luna de sangre será dentro de unos meses en tu mundo. Izuku. ¿Cómo lo puedes saber? Cazador. La luna en este reino refleja el tiempo en el tuyo. Izuku. Eso tiene sentido, pero tengo una pregunta para ti sobre las armas que encontré en el antiguo taller. Cazador. Ah, esas, puedes hacer tus preguntas, pero ya tengo una idea de lo que estás a punto de preguntar. Izuku. Bien, porque me preguntaba si mis compañeros podrían manejar las armas como si fueran suyas. Cazador. Es posible, solo se necesitarían unos pocos siglos de entrenamiento para que sus cuerpos pudieran manejar la energía celestial almacenada dentro de cada uno de ellos. Izuku. Tiene sentido, fue solo una casualidad que pudiera absorber el poder almacenado en la falsa espada o de lo contrario habría explotado. Cazador. No es del todo casualidad que nacieras con un cuerpo que podía adaptarse a poderes incalculables. Izuku. Lo sé, el médico ya me dijo que estaba destinado a la grandeza. Un Ter. Lo cual no parece descabellado si lo piensas. Izuku. Sí. El cuerpo de Izuku comenzó a desvanecerse mientras los pies se elevaban, lo que indicaba que estaba despertando de su sueño. Cazador. Parece que se nos acabó el tiempo. Izuku. Así parece. Cazador. Fue agradable hablar contigo de nuevo y espero verte nuevamente, pero recuerda prepararte para la luna de sangre, no quiero que experimentes el mismo dolor que sentí cuando luché por primera vez contra las bestias. Izuku. No lo olvidaré. Izuku se desvaneció por completo dejando al cazador solo en el taller, se levantó y salió para mirar con odio la luna cambiante. Cazador. No volverás a tener en tus manos el reino mortal. Como si percibiera el odio del cazador, algo salió disparado de la luna cambiante y se incrustó a 30 centímetros de los pies del cazador. Había una nota atada al objeto afilado, escrita en latín, la lengua materna del ser que vivía en la luna. Solo os diré el tiempo y cuando llegue la hora, gozaré de mi resurrección. El cazador miró fijamente la nota y luego volvió a mirar a la luna que parecía burlarse de él. Cazador. Espero que puedas evitar que esa monstruosidad ponga un pie en tu mundo, Izuku. Fuera del sueño de los cazadores. Dentro del mundo de Vestige. Izuku se encontró en el mundo de los vestigios, de pie en el jardín que su padre cuidaba. Podía ver nuevas adiciones, como cerezos, bonsáis y cornejos Kousa. Tenía que admitir que era una buena adición y se preguntaba si tenía planes de añadir más, pero primero necesitaba encontrarlo. Caminó hacia la vieja casa japonesa y entró. Miró a su alrededor un rato y encontró a su padre en el balcón del tercer piso, disfrutando de una taza de té mientras contemplaba el nuevo mundo vestigio. Se sentó a su lado y disfrutó del silencio con ellos. Observó los edificios recién construidos que ocupaban el mundo vestigio. Dones de todo tipo y de diferentes épocas vivían felices allí, y no pudo evitar preguntarse sobre la historia de todos ellos. Sentía curiosidad por saber cómo era el verdadero amanecer de los dones. Salió de sus pensamientos cuando sintió una mano en su cabeza y miró a su padre con expresión interrogativa. Izuku. Gente. Mugen. Quédate quieto, necesito deshacer lo que hizo ese bastardo. Los ojos de Mugen brillaron rojos por unos segundos, e Izuku sintió que algo se fijaba en sus recuerdos y después de unos segundos más pudo recordar exactamente lo que sucedió dentro de la mente del expresidente. Izuku. ¿Cómo hiciste eso? Mugen. Ayuda a que haya más de una persona en tu subconsciente, el momento en que usó su don en ti es el momento en el que hice todo lo que pude para mantener tus recuerdos intactos, además, con los miles de millones de dones que tienes, fue mucho más fácil hacerlo. Izuku. Me alegra escuchar eso. Mugen. Lo es, pero tenemos que discutir algo más. Izuku. ¿Se trata del eclipse? Mugen. Lo es y me gustaría ayudarte a prevenir lo que ese amigo cazador te advirtió. Izuku. ¿Cómo? Mugen. Dentro de la investigación de Ujiko, hay planos que instruyen a un dispositivo que podría actuar como un escudo para las personas con peculiaridades de mutación y mutaciones parciales. Izuku. ¿Qué es exactamente este dispositivo? Mugen. Mi memoria es un poco borrosa, pero lo que puedo recordar es que podía cancelar por completo la peculiaridad de cualquiera, incluso si era una peculiaridad de mutación. Izuku.
¿Por qué tienes eso de todos modos? Mugen. Proviene de un científico sin peculiaridades que conocí hace algunas décadas, estaba planeando construirlo en caso de que algunos villanos se apoderaran del mundo, pero el HSP se lo asesinó antes de que pudiera completarlo, así que me lo confió y me dijo que le encontrara un uso si planeaba construirlo, pero había un problema. Izuku. ¿Cuál fue? Mugen. Un tipo de metal muy raro que se necesita para el dispositivo solo se puede encontrar en la luna. Izuku. ¿Qué tipo de metal es? Mugen. Es una mezcla de metal terbuín y niobio, que se fusionan naturalmente durante una supernova. Izuku. ¿No puedo hacerlo yo solo? Mugen. Puedes, pero perderías la energía fusionada con el metal y, por alguna extraña razón, ninguna de tus peculiaridades puede recrearla. Por eso necesitas encontrar el metal de forma natural en la luna. Izuku. Genial, más trabajo. Los dos permanecieron en silencio un rato, disfrutando del sonido de los quirks, pero algo extraño ocurría tras ellos. 7 figuras los miraban de frente, con casi todo su cuerpo visible, excepto el rostro. Lo curioso de una de ellas era que se desvanecía en lugar de formarse. Observaban el asiento del dúo en silencio mientras miraban hacia el balcón. La primera figura tenía lágrimas en los ojos, como si estuviera recordando, mientras que las demás permanecían neutrales o miraban fijamente a Mugen. Mugen. Entonces, ¿cómo se siente tener All-in-One? Izuku. Todavía no sé cómo se siente tener todos los quirks conocidos y desconocidos que alguna vez existieron, pero aún me estoy acostumbrando a tenerlos viviendo aquí. Mugen. Es comprensible, fue igual cuando adopté mi primer don. No le gustaba estar dentro de mi mundo vestigio, pero era comprensible, ya que lo adopté de un dictador que gobernaba una pequeña isla en la costa de África. Izuku. ¿Qué estabas haciendo ahí de todos modos? Mugen. Mi padre nos llevó a Yoichi y a mí de viaje de negocios para enseñarme cómo hacer negocios con diferentes países. El problema con el país al que viajábamos era que estaba en guerra con la isla. La razón era el dictador, que tenía un don de control mental. Izuku. ¿Lo usó para gobernar el país, no? Mugen. Lo hizo, principalmente para conseguir mujeres y poder, pero mi padre lo vio como una oportunidad para forjar vínculos fuertes, pero eso se volvió en su contra cuando llegamos. Nos arrestaron y, encerrándonos en una celda, el dictador quería a mi hermano para una especie de diversión enfermiza que tiene con jóvenes de su calaña. Izuku. Eso está mal. Mugen. Sí, se lo llevaron a su oficina, donde ocurre todo, pero no dejé que tocara a mi hermano, así que logré escapar de mi celda y corrí a la oficina con los guardias persiguiéndome. Irrumpí en la habitación justo cuando estaba a punto de tocar a mi hermano y ponerlo bajo su control mental, pero fui rápido, le robé su don y lo usé contra los guardias. Les ordené que detuvieran al dictador y liberaran a mi padre. En ese momento, él no sabía que tenía un don, así que asumió que se habían vuelto contra su líder. Izuku. ¿Cómo no se enteró? Mugen. No me acuerdo, de todos modos escapamos del recinto donde nos mantenía, pero antes de dejar la isla ordené a los guardias que lo golpearan, lo quemaran en la hoguera y lo colgaran en la puerta principal del recinto y eso desencadenó una cadena de acontecimientos que llevaron a la liberación de la isla. Izuku. Así que eras un héroe en cierto modo. Mugen. Supongo que puedes decir eso. Izuku sintió que sus piernas empezaban a debilitarse y una ligera sacudida del mundo real. Izuku. Parece que me estoy despertando o alguien me está despertando. Mugen. Tan pronto, pensé que podríamos hablar un poco más. Izuku. Quizás en otra ocasión, de todos modos nos vemos luego papá. Mugen. Tú también. Izuku desapareció por completo. Mugen suspiró antes de volverse hacia las figuras que los observaban constantemente. Caminó hacia ellas, pero tuvo que esquivar un puñetazo de la figura femenina. Esto ha estado sucediendo durante las últimas semanas, con algunas intentando atacarlo, pero la figura blanca lloraba casi todo el tiempo. Mugen. ¿Hasta cuándo me odiarás? Su respuesta fue otro puño de la hembra pero logró esquivarlo nuevamente, esto continuó por unos minutos antes de que la hembra dejara de moverse y permaneciera dócil. Mugen. Estás tan activa como siempre, Nana. La mujer ahora conocida como Nana solo lo fulminó con la mirada, las demás lo imitaron, y solo la blanca le dedicó una mirada compasiva. Mugen dejó escapar un suspiro de cansancio antes de volver a su asiento y servirse otra taza de té. De vuelta al mundo real. Izuku se despertó lentamente, pero sintió un peso en el pecho. Bajó la vista y vio a Eri acurrucada sobre él, aparentemente dormida. Miró hacia la puerta y vio a Himiko apoyada en el marco con una sonrisa. Izuku, susurró. ¿Qué hora es? Himiko, susurró. Es casi mediodía, Kaina y Rumi regresaron hace unas horas.
Izuku solo asintió y miró a Eri, que seguía dormida. Se separó de ella y dejó un clon en su lugar. Caminó hacia Himiko, quien tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Izuku, susurró. Reúne a los demás, tenemos que discutir algo. Himiko, susurró. Por supuesto. Himiko salió de la habitación y fue a buscar a los demás mientras él se acercaba al estante con los orbes. Tomó el que contenía el antiguo taller y lo extendió con mucho cuidado para que cupiera en las palmas de ambas manos. Zarcillos negros salieron de su mano y entraron en el orbe. Dentro de los zarcillos serpentearon hacia el antiguo taller y agarró el cofre lleno de armas y un libro que se encontraba sobre él. Lo sacó lentamente del orbe y observó cómo crecía poco a poco. Lo colocó en el suelo y ajustó el tamaño del orbe antes de volver a colocarlo, justo cuando los demás entraban. Izuku, susurró. Todos tomen asiento mientras me aseguro de que Eri no se despierte. Asintieron, buscaron asientos en el estudio y se sentaron. Izuku envió un mensaje mental a su clon para que creara una barrera de sonido de ruido blanco para que Eri no se despertara de repente. Se volvió hacia los demás, se dirigió a una silla y se sentó antes de tomar el libro que estaba sobre el baúl. Izuku. Entonces, probablemente te estarás preguntando por qué estás aquí. Tenko. Fantasma. Izuku. Bueno, hay dos razones, pero necesito preguntar cómo fueron las misiones de Rumi y Kaina. Rumi fue la primera en hablar pero tenía una mirada molesta. Rumi. Shibuya estaba de maravilla. Descubrimos dónde estaban las personas desaparecidas, pero parecían sin vida. Siguen con vida, pero en estado catatónico. Sus ojos están vidriosos por un líquido blanco como cataratas y apenas se mueven. Izuku. ¿Cuántos encontraste? Rumi. Casi toda la población de Shibuya, con solo unos pocos miles de personas caminando, parecía un pueblo fantasma, pero por suerte todos están en todos los hospitales disponibles y en los psiquiátricos que tenían espacio. Antes de que me preguntes si encontraron una cura para lo que les pasó, no lo sé. Izuku. Eso es muy extraño, lo investigaré cuando tenga tiempo, pero ¿qué pasó contigo, Kaina? Kaina. Bueno, para empezar, el pueblo parecía sospechoso a primera vista. Todos los civiles y héroes nos miraron con malicia, pero no intentaron atacarnos. Investigamos un rato, pero aparte de eso no encontramos nada fuera de lo común, salvo una empresa que vende equipo de apoyo para civiles con peculiaridades inestables. Izuku. ¿Nombre de la empresa? Kaina. Detnerat, el director ejecutivo es un hombre llamado Rikiya Yotsubashi. Izuku. Yotsubashi, ya había oído ese nombre. Pertenecía a Chikara Yotsubashi, alias Destro, quien fue el antiguo líder del Ejército de Liberación de Meta. Tenko. Entonces, ¿este tipo es un antepasado de este Destro? Izuku. Lo más probable es que haga que el primer ministro lo vigile hasta que podamos abordar el asunto, pero tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. Les mostró el libro que tenía un símbolo. Una sola línea vertical con dos líneas paralelas entre sí que formaban un ángulo. Touya. ¿De qué trata el libro? Izuku. Es una guía por su apariencia. Spinner. ¿Una guía para qué? Izuku. Por lo que hay dentro de ese cofre. Caminó hacia el cofre y lo abrió, usó psiónica para levantar cada una de las armas para que todos las vieran. Cada uno de ellos miró las armas con asombro en sus ojos, Tenko fue a tocarlas pero Izuku lo detuvo. Izuku. Yo no haría eso si fuera tú. Tenko. ¿Por qué? Izuku. La energía almacenada dentro de cada arma podría ser demasiada para tu cuerpo y eso podría llevarte a explotar. Touya. ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Izuku. Celestial, es lo que compone la mayor parte del universo y de dónde provienen nuestras peculiaridades. 2 veces. ¿En serio? Izuku. Sí, en un futuro cercano les enseñaré cómo manejarlas y acostumbraré sus cuerpos a la energía. Spinner. ¿Cuánto tiempo durará el entrenamiento y es mental o físico? Izuku. Son físicos y tomará algunos siglos dominarlos por completo. Touya. ¿Pero no estaríamos todos muertos cuando los dominemos? Izuku. Tengo una forma de evitarlo, así que tendrás que esperar. Volvió a guardar las armas en el cofre y lo trasladó a un espacio abierto dentro de su estudio, guardando el libro con los demás que había coleccionado. Izuku. Ahora lo siguiente que tenemos que discutir es que el festival cultural se celebrará dentro de una semana. Rumi. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Izuku. Quiero hacer algo por Eri, quiero hacerla sonreír de nuevo. Miraron la figura dormida de Eri todavía acurrucada en el clon, desde que la conocieron nunca la habían visto sonreír y era realmente difícil verla así. Himiko. Entonces, ¿qué tienes en mente? Izuku.
Primero veremos qué tienen reservado los otros estudiantes y veremos si tienen algún efecto sobre ella y si no, tengo algo que podría funcionar, pero lo guardaré para el final del festival. Kaina. ¿Qué estás planeando exactamente? Izuku. Tendrás que esperar y descubrirlo, pero debes saber que ya lo he usado antes. Rumi. Bueno, más vale que todo esté bien, si no, te patearé el trasero. Izuku. Oh, lo hará, de todos modos. ¿Alguien tiene hambre? Todos dijeron que sí, así que se acercó a Eri y la despertó suavemente para decirle que necesitaba cenar. Todos fueron a la cocina, pero se sorprendieron al ver que Rei y Fuyumi ya habían preparado la cena. Natsuo ya estaba en la mesa, esperando para comer. Izuku. Bueno, esto es una sorpresa. Rei y Fuyumi salieron de la cocina con lo último de la comida que habían preparado, lo colocaron en la mesa y caminaron hacia el resto antes de hacer una reverencia. Rei. Esta es una muestra de nuestra gratitud por salvarnos de ese hombre. Izuku. Realmente no es un problema. Ambos se levantaron para mirar a Izuku, quien les dedicaba una cálida sonrisa que les hizo sentir una llama cálida. Un rubor se apoderó de sus rostros. Touya y Natsuo lo vieron y ambos les dedicaron una sonrisa burlona que hizo que sus rubores se intensificaran. Rumi y Kaina se miraron y asintieron, sabiendo a dónde quería llegar. Fuyumi. Bueno, si tienen hambre, comamos. Se acercaron a la mesa del comedor y se sentaron. Agradecieron a Rei y Fuyumi por la comida antes de cenar. Charlaron un rato mientras comían, pero sobre todo hablaron del próximo festival cultural, preguntándose qué harían las demás clases y qué presentaría Izuku, pero él dijo que sería una sorpresa. Después de comer y charlar un rato, lavaron los platos y se relajaron un rato antes de acostarse. La semana pasó volando con un montón de cosas en marcha. Izuku encontró los planos de los que le había hablado su padre. El dispositivo tenía un diseño simple, pero contenía muchas piezas importantes. El componente principal era un acelerador de partículas del tamaño de un coche pequeño. El problema con un acelerador de partículas de ese tamaño era que explotaba espontáneamente, pero el metal necesario ayudaría a contener la energía producida. Así que, cuando presentó los planos a Mei y Melissa, descubrieron que era posible construirlo en 2 meses. Solo necesitaban el metal necesario. Por eso, habló con el primer ministro para que le permitiera usar el equivalente japonés de la NASA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA. Enviarían drones con el diseño de los robots utilizados para el examen de admisión de la UA, pero en lugar de combatir a los estudiantes, se utilizarían para construir una pequeña estación de recarga y un transbordador espacial para transportar el metal, que tardaría 1 mes en llegar con la cantidad necesaria. Además de eso, el primer ministro ha estado implementando cambios muy necesarios en el HPSC. Arrestaron al ex jefe de policía, Kenji Tsuragame, y nombraron a Naomasa Tsukauchi como nuevo jefe. El capitán Celebrity fue arrestado y le retiraron su don antes de ser enviado al Tártaro con otros asociados que trabajaban para él. El dinero que obtuvo de la venta de las personas que secuestró o mató se envió a las familias como compensación, y se les ofreció terapia para ayudar a las víctimas que aún estaban vivas. En cuanto a James Ayudai, fue un callejón sin salida. El hombre aparentemente desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. El caso de Shibuya fue el más interesante de todo lo ocurrido esa semana. Las personas afectadas tenían un fluido extraño, similar a la sangre, que solo se encuentra en el útero de una mujer. Nadie sabe cómo se contagiaron, pero existe la posibilidad de que contagiaran a la población, así que tuvieron que poner en cuarentena a todo Shibuya. Trasladaron a todos los que no se vieron afectados, pero los mantuvieron hospitalizados por si acaso. En cuanto al director ejecutivo de la empresa de soporte de PNERAT, no ha habido mucho movimiento, ya que sabían que el primer ministro los vigilaba, así que aún no han hecho nada sospechoso. Takemura no puede investigarlos abiertamente sin ninguna prueba de tratos que puedan considerarse ilegales, así que por ahora los dejaron tranquilos, pero mantuvieron la vigilancia. Con el resto de la semana transcurriendo sin que sucediera nada más excepto vídeos que mostraban a un hombre que se hace llamar Gentle Criminal cometiendo delitos menores para molestar a la gente y a Endeavor intentando y fracasando en obtener la custodia de Shoto además de intentar quedarse con el 50% de sus cosas. Ahora llegó el turno del festival cultural y comenzamos el día con los alumnos de primer año moviéndose mientras portaban objetos que serían parte de su actividad. La clase 1A decidió dar un concierto para intentar tranquilizar a las demás clases, ya que la mayoría de los ataques de los últimos meses se debían a su clase. A Izuku le pareció gracioso, ya que los responsables eran su hermano y su padre,
quienes trabajaban para construir una sociedad mejor, pero algunos aún no lo entienden. La clase 1B decidió hacer dos cosas para el festival. Primero, una obra escrita por la rubia residente. Fue una elección extraña, pero quizás sería divertido verla, así que decidieron ir a verla cuando tuvieran la oportunidad. La otra cosa que harían sería un concurso de belleza al que podían participar estudiantes de todas las clases. Esto animó a Himiko a participar también, pero el problema era que, técnicamente, todavía estaba en período de prueba y algunos estudiantes aún desconfiaban de ellos. Otras clases también organizaban actividades como carreras de obstáculos, juegos de arcade y laberintos de terror. Algunos pusieron puestos de comida con distintos tipos de comida, pero el problema era que no había ninguno que vendiera manzanas acarameladas, que eran las favoritas de Eri, pero Izuku lo solucionaría. Ahora vemos a nuestra extraña familia vestida con ropa informal y caminando mientras observamos a los estudiantes dar los toques finales antes de que comience el festival y antes de que se abran las puertas para que ingresen los civiles y otras escuelas. Rei, están trabajando muy duro. Fuyumi. Sí, y no puedo esperar a ver a Shoto actuar. Natsuo. Estoy seguro de que lo hará genial. Siguieron caminando, pero Izuku se detuvo de repente y miró hacia la puerta. Se preguntaron qué estaría mirando y, antes de que pudieran preguntar, vieron una bola de agua gigante volar hacia ellos. La mayoría se apartó, excepto Izuku y Eri, quienes observaron la bola de agua a toda velocidad con curiosidad. Antes de que pudiera golpearlos, se detuvo a pocos centímetros de la cara de Izuku y explotó en una nube de vapor. Izuku, has estado trabajando duro, ¿no es así, Kota? Kota, que estaba parado a cierta distancia de él con sus manos extendidas, el agua flotaba a su alrededor lista para ser utilizada, tenía una sonrisa en su rostro. Kota, por supuesto que lo hice. Se dirigió hacia el dúo padre-hija con otras 4 personas despertándose detrás de él. Eran las Wild Wild Pussycats vestidas de civil. Al acercarse, Kota notó a Eri, de pie tras la pierna de Izuku. Sintió curiosidad por saber quién era esa chica y por qué parecía cercana a la única persona en la que podía respetar y confiar plenamente. Kota, ¿quién es la chica? Izuku, es mi hija, Eri. Kota, ¿desde cuándo tienes un hijo? Izuku, ella es adoptada, la salvé de un lugar bastante desagradable y decidí acogerla como mía. Kota miró a Eri con curiosidad, lo que la incomodó un poco. Él simplemente le restó importancia y centró su atención en los demás. Tenko y los demás lo miraron con curiosidad, pero Kota se puso en guardia en cuanto los vio. Absorbió humedad del aire y formó múltiples balas de agua dirigidas a ellos. Kota, ¿qué están haciendo aquí? Los gatitos llegaron para ver por qué Kota estaba siendo hostil, pero descubrieron por qué. Ya estaban informados de que la liga estaba pasando una nueva página, pero todavía estaba tenso cuando estaban cerca de ellos, ya que atacaron su campamento. Izuku. Kota, cálmate, ya no son villanos. Kota, pruébalo. Tenko. No voy a demostrarle nada a ningún ki. Tenko fue interrumpido por Touya agarrándolo de la cabeza y empujándolo al suelo con su cabeza tocando el suelo, él y el otro hicieron lo mismo. Touya. Lamentamos haber atacado su campamento y haber puesto a los estudiantes en peligro. Spinner. En nombre de Magne y de mí, lamento haberte atacado a ti y a tu equipo, solo estaba siguiendo órdenes. Y Miko. Perdón por atacar a tus estudiantes y tomar un poco de su sangre, de alguna manera lo necesitaba para mantenerme cuerdo. 2 veces. Lo siento por casi quemar tu cabaña con uno de mis clones. El último en disculparse fue Tenko quien se negó, pero con un poco de persuasión por parte de Touya, quemándose ligeramente el cuello, se dio. Tenko. Perdón por amenazarte con convertirte en polvo. Touya. ¿Y? Tenko. Y por dejar que Musculoso sufriera la derrota y casi te matara. Kota los observó por unos segundos más antes de descartar el agua que flotaba a su alrededor, pero continuó y la disparó a la cara de Tenko. Delgado. Hola. Kota. Eso es lo que obtienes por casi matarme a mí y al resto de ustedes. Aún no confío en ellos, así que los estaré vigilando. Touya. Por nosotros está bien. Todos se pusieron de pie, la recién nombrada familia Imura observaba toda la interacción con curiosidad y cuando miraron a Izuku en busca de su opinión, él simplemente les dijo que era una larga historia. Izuku. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Mandalay. Kota quería verte después del campo de entrenamiento pero no pudo, pero una vez que escuchamos que se acercaba el festival cultural, decidimos venir a disfrutar y darle a Kota la oportunidad de pasar un rato contigo. Izuku. Ya veo, bueno, él puede unirse a nosotros así que cuantos más, mejor. Pixie Bob. Bueno, nos vemos en un rato, Kota, así que pórtate bien. Kota. Sí, lo sé.
Las gatitas se separaron para disfrutar del festival, y llegó la hora de su inicio oficial. Las puertas se abrieron con la multitud entrando en masa, con algunos recuerdos de Izuku como Inasa Yoarashi de Shiketsu con los de segundo año y su profesor. Emir Fukukado, también conocida como MS. Hoke, quien empezó a buscar a Aizawa para intentar conseguir una cita con él, trajo consigo a algunos estudiantes de tercer año de la Academia Ketsubutsu, maravillados con las diferentes actividades. Algunos héroes, que estaban fuera de servicio, sentían curiosidad por lo que el Festival Cultural de la UA de este año les deparaba. Izuku. Entonces, ¿qué quieren hacer primero? Rumi. ¿Por qué no simplemente caminar y ver qué nos interesa? Natsuo. Por mí está bien. Comenzaron a caminar con Kota tratando de hacer que Eri se divirtiera, probaron el arcade con él enseñándole todos los diferentes tipos de juegos. Se sorprendió de lo rápido que estaba aprendiendo y de cómo lo vencía en algunos de los juegos. Los otros también estaban probando los juegos, Rumi rompió la máquina de golpes con una fuerte patada, Kaina ganó todos los juegos de tirador que tenían y ganó un montón de premios. Tenko estaba en la sección de Soulsborne con otros estudiantes que amaban el género, Touya estaba compitiendo con Natsuo en un juego de carreras y él ganaba la mitad de las veces. Spinner y Duise estaban jugando a un juego de pesca con las reglas de que quien atrapara más peces se llevaría un pez dorado como mascota del tamaño de un salmón rojo. Y Miko estaba bailando al ritmo de Fuyumi no muy lejos detrás, dejando a Rei con Izuku que los vigilaba. Rei, se lo están pasando realmente bien. Izuku, sí, ¿por qué no juegas un juego? Rei, no estoy muy familiarizado con los juegos de esta época. Izuku, podría enseñarte, puede que aprendas rápido. Rei, ¿en serio? Izuku, sí, vamos, te lo mostraré. Él extendió su mano y esperó a que ella la tomara, ella estaba un poco aturdida y nerviosa por el gesto, pero tomó su mano de todos modos. La llevó al juego más básico pero divertido, tenías que golpear una pila de latas para obtener un premio, cuantas más latas derribaras, mayor sería el premio. Trajo algunas pelotas y le mostró lo básico, derribó algunas latas ganándose un sombrero, era el turno de Rei, pero falló casi todas las latas con solo golpear una, lo que la hizo sentir deprimida. Izuku al ver esto decidió ganarle el premio más grande allí, que era un oso de peluche de tamaño humano, trajo más pelotas y las dejó perder y casi destruyó las latas con la cantidad de fuerza con la que las estaba lanzando. Obtuvo su premio y se lo dio a Rei. Izuku, esto es tuyo, Rei. Pero, ganaste el juego, debería ser tuyo. Izuku, realmente no necesito un oso de ese tamaño, además mirabas hacia abajo cuando fallaste la mayoría de tus disparos. Rei miró al oso y no pudo evitar sonreír. Le dio un abrazo antes de volver a mirar a Izuku y darle las gracias. El día continuó con ellos visitando la carrera de obstáculos, uno a uno, el laberinto de los horrores con Duise gritando a todo pulmón por los disfraces que llevaban los estudiantes. Comieron antes de ir a la obra que había planeado 1B. Encontraron algunos asientos vacíos justo a tiempo para el comienzo de la obra. Una recreación de Romeo y Julieta, con Romeo interpretando a Monoma y Julieta interpretando a Shiosaki. La obra estuvo bien, como mucho, pero fue aburrida, ya que la mayoría del público se quedó dormido. La obra llegó a su clímax con un intento desesperado de Julieta por reunirse con Romeo. Siguió la trama del fraile y fingió su propia muerte. El mensaje no llegó a Romeo y, creyendo que Julieta estaba muerta, se quitó la vida en su tumba. Julieta despertó y encontró el cadáver de Romeo a su lado. Se suicidó, mientras que la familia, afligida, accedió a poner fin a su disputa. El final dejó a la mayoría del público femenino llorando y al público masculino aburrido. Llegó la hora del concurso de belleza. Muchas alumnas de belleza recibieron premios por su participación, pero solo quedaron Nejire Ado, Itsuka Kendo y Bibimi Ken Ramsaki, una alumna de tercer año del curso de apoyo de la clase 3G. Estas fueron las tres finalistas. Kendo obtuvo el tercer puesto, Nejire el segundo y Bibimi el primero, como los 2 años anteriores. Nejire. Buen trabajo consiguiendo el primer puesto otra vez, Bibimi. Kendo. Sí, estaba absolutamente hermosa allí arriba. Bibimi. Muchas gracias mis hermosas compañeras de UA, pero no merezco todos los elogios ya que ustedes dos estuvieron impresionantes. Continuaron hablando un rato más con Nejire caminando hacia los otros dos miembros de los tres grandes, pero notó que Izuku y los demás estaban mirando el concurso. Nejire. Oye, Midoriya. Ella los saludó con la mano y ellos le devolvieron el saludo, lo que llamó la atención de Mirio y Amahiki.
Mirio se acercó a ellos junto con los otros dos y estaba a punto de saludarlos, pero notó que Eri se escondía detrás de Kota. Respiró hondo antes de inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza, sorprendiéndolos especialmente a Eri, pero a Izuku el gesto le inquietó un poco. Mirio. Eri, siento mucho haberte dejado con ese hombre. Debería haberte agarrado y huido, pero no lo hice. Sé que no puedo hacer mucho para compensarte, pero por favor, dame la oportunidad. Eri estaba aturdida, salió de detrás de Kota y se paró frente a Mirio, que todavía estaba inclinándose, todos contuvieron la respiración y esperaron a ver qué haría. Eri. No puedo perdonarte por lo que hiciste, pero puedo darte una oportunidad. Quiero que me prometas que no harás la vista gorda ante nadie que parezca necesitar ayuda, pase lo que pase. Mirio. Intentaré cumplir esa promesa hasta el día de mi muerte. Eri. Eso espero. Ella caminó hacia su padre, Izuku miró a Mirio y vio lo serio que era acerca de cumplir la promesa que hizo. Izuku. Mirio, le haré saber a Nezu que recuperarás tu licencia, así que no hagas que me arrepienta. Mirio. No lo harás, te lo prometo. Izuku no dijo una palabra y simplemente se fue con los demás siguiéndolo detrás. Ahora era el momento del concierto, pero Izuku sintió algo extraño dentro del perímetro de la escuela, especialmente el bosque que rodeaba la escuela. Izuku. Vuelvo enseguida, necesito comprobar algo muy rápido. Eri. Está bien papá, regresa pronto antes de que comience el concierto. Izuku. Lo haré, Kota la vigilará. Kota le hizo un gesto de saludo con dos dedos y lo vio desaparecer antes de reaparecer en el bosque, fuera del campus. Caminó un rato alrededor del bosque antes de oír a dos personas hablando a su derecha. ¿Amable? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Sé que ingresar agua ayudará a aumentar las vistas de nuestros canales y nos ayudará a hacernos un nombre, pero Izuku Midori ya va a esta escuela. Una voz femenina le dijo a alguien llamado Gentle, y Gentle respondió con una risa estridente antes de responderle. Gentle. La brava, entiendo tu miedo, pero no me amenaces. Izuku Midori ya podrá asistir a la escuela de leyendas, pero con tus habilidades de hacker podríamos colarnos sin ser detectados. La Liga de Villanos logró romper sus defensas, y nosotros también. La brava. Está bien caballero, confío en ti. Las voces se movían hacia la dirección en la que estaba Izuku, las miró para identificarlas correctamente. Peligro Tobita / criminal gentil. Género. Masculino. Condición. Emocionado / nervioso. Salud. Normal. Tipo de sangre. A. Ocupación. Villano / justiciero / artista. Afiliación. Ninguna. Nivel de potencia. 10.000. Kirk. Elasticidad. Permite al usuario otorgar la propiedad de elasticidad a cualquier cosa que toque. Manami Aiba / la brava. Género. Femenino. Condición. Nervioso / ansioso. Salud. Normal. Tipo de sangre. B. Ocupación. Villano / justiciero / hacker. Afiliación. Ninguna. Nivel de potencia. 1000. Ton. Amor. Permite al usuario potenciar a un objetivo al confesarle sus sentimientos. Izuku. Gentle criminal y su compañera la brava, en realidad no han cometido ningún delito grave, solo se limitan a ser justicieros. Gentle y la brava llegan a un claro donde ven a Izuku parado allí presumiblemente esperándolos. Gentle se paró frente a la brava de manera protectora. Amable. Es un placer conocerte, Izuku Midoriya. Izuku. Los sentimientos son mutuos, pero puedo preguntar por qué están ustedes dos aquí. Amable. ¿Por qué simplemente estamos disfrutando del paisaje, admirando el hermoso bosque? Izuku. No tiene sentido mentirme, gentil. Creo que sé por qué estás aquí, gentil. Bueno entonces, ¿por qué estamos aquí? Izuku. Para hacerse un nombre y también obtener más visitas en su canal, ¿estoy en lo cierto? Los ojos de Gentle se abrieron levemente antes de soltar una risita, se giró ligeramente hacia la brava y le susurró algo, pero Izuku aún lo escuchó. Suave, susurro. ¿Sabes qué hacer mi amor? La brava, susurro. Te conozco Gentle y te amo con todo mi corazón. Al decir que una energía rosada comenzó a emanar del cuerpo de Gentle, sacó su cámara y comenzó a grabar desde una distancia segura. Gentle miró a Izuku con una mirada feroz y una determinación inquebrantable. Gentil. Supongo que no nos permitirás irnos sin luchar, ¿no? Izuku. No estaba planeando pelear contigo, iba a llevarte y tener una pequeña charla contigo y tu compañero. Amable. ¿A qué se refiere esta charla? Izuku. Te lo diré si puedes darme un golpe. A Gentle le pareció un poco extraño, pero no le dio mucha importancia antes de lanzarse como un rayo hacia Izuku para asestarle un golpe. Lo alcanzó en un segundo y le lanzó un puñetazo que fue esquivado por poco.
Aprovechó el impulso del puñetazo para lanzar una patada giratoria, pero también fue esquivada. Estuvo a punto de lanzar otro puñetazo, pero tuvo que esquivar una mano a escasos centímetros de tocarle la cara. Retrocedió de un salto a una distancia segura antes de mirar a Izuku, quien no se había movido. Gentle. Nunca mencionaste contraatacar. Izuku. Nunca dije que esto sería fácil. Gentle colocó su mano en el suelo antes de activar su don volviendo elástico el suelo tomó un movimiento de onda que rápidamente se acercó a Izuku y lo lanzó al aire con Gentle no muy lejos. Hizo barreras elásticas alrededor de Izuku y las usó para impulsarse a su alrededor para confundir a su enemigo. Izuku simplemente siguió discretamente sus movimientos mientras también esquivaba sus intentos de asestar un golpe. Esto continuó durante unos minutos antes de que Gentle decidiera usar uno de sus super movimientos, crea una serie de barreras elásticas aéreas y las lanza hacia Izuku, quien permite que lo golpeen, derribándolo al suelo donde aún era elástico. Izuku rebota en el suelo y se lanza hacia Gentle, asestando un fuerte puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento y desactivando su don y el efecto del de la brava. Lo agarra y flota para tumbarlo boca arriba y que recupere el aliento. La brava corre a su lado para asegurarse de que está bien. Izuku, eres realmente competente con tu Kirk, pero aún tienes margen de mejora. Amable. Gracias por el cumplido, pero creo que iré a la cárcel. Izuku, no exactamente. Gentil. ¿Qué quieres decir? Izuku, tengo una oferta para ti y tu compañero. Gentil. ¿Qué tipo de oferta? Izuku. Trabaja para OA como miembro del personal y para la brava como gerente de seguridad, sus habilidades en hacking podrían ser útiles. Esto dejó atónitos a los dos artistas. La brava. ¿Por qué nos haces semejante oferta? ¿No somos unos villanos ante tus ojos? Izuku. No, solo puedo decir que son personas incomprendidas que intentan ayudar a los demás a su manera. Amable. ¿Estás seguro de esto? ¿El director no intentará al menos interrogarnos? Izuku. El director es mi tío, me creerá. Lo mínimo que hará es entrevistarlos a ambos para ver dónde encajan. Gentle guardó silencio unos segundos y miró a la brava para conocer su opinión. Ambos conversaron unos minutos antes de tomar una decisión. Amable. Aceptamos su oferta. Izuku. Genial, le informaré a mi tío cuando termine el festival, pero mientras tanto, volvamos a mi casa para curarte y comprarte un nuevo conjunto de ropa para que nadie te reconozca. Usó un don de deformación que distorsionó el espacio a su alrededor, pasando del bosque a la sala de estar. Lo curó de sus heridas y les dio a ambos ropa nueva que les ayudaría a mimetizarse. Izuku. Disfruta el resto del festival y nos vemos aquí nuevamente cuando termine. Gentle y la brava. Lo haré. Los observó explorar el lugar durante unos minutos antes de regresar con su familia, que lo esperaba. Los encontró ya dentro del auditorio, disfrutando de unas bebidas. Tenko. ¿Por qué tardaste tanto? Izuku. Acabo de hablar con dos nuevos posibles miembros del personal. Touya. ¿Quiénes son ellos? Izuku. Los conoces como Gentle Criminal y la Brava. Kaina. ¿El dúo justiciero? Izuku. Sí, has oído hablar de ellos, ¿verdad? Kaina. Principalmente por verlos en línea y a veces encontrármelos durante la patrulla. Son buenas personas. Las luces del escenario se apagan y las cortinas se abren para revelar a Bakugo detrás de una batería antes de soltar algunas explosiones. La música empezó a sonar con Bakugo en la batería, Tokoyami y Kaminari en el bajo, Yao Yorosu en el teclado eléctrico y Hiroru en la voz. El inicio de la actuación fue ruidoso y llamativo. Al principio, el público se quedó atónito antes de animarlos, y la ovación se intensificó cuando Ashido y su equipo de baile salieron a bailar. Izuku tenía a Eri y Kota flotando ligeramente sobre él para que pudieran tener una mejor vista, los miró y vio a Kota disfrutando mientras Eri estaba maravillada y pudo ver una pequeña sonrisa tratando de aparecer en su rostro. Izuku. Casi todo lo que hay ahí solo necesita un pequeño empujón. Continuaron viendo la actuación, que se volvió más extrema, con gente flotando gracias al don de Uraraka. Había nieve por todas partes gracias a Shoto, quien fabricó hielo y Kirishima lo trituró para crear el efecto de nieve. La actuación se prolongó durante unos minutos, y el acto de cierre lo realizó Aoyama, quien desplegó su láser más brillante, asombrando al público. La multitud estaba ahora alborotada después del concierto y ansiosa por ver cuál sería la última actividad que OA tenía para ellos. Casi todos los asistentes al festival fueron dirigidos a un espacio abierto con vista al edificio principal de UA, donde había docenas de sillas.
Izuku acompañó a su familia al frente, donde estaba Nezu, que disfrutaba de una taza de té helado junto con Inko, Aizawa con la señora Hoke, que se aferraba a su brazo, Oboro, que estaba conversando con Nemuri y Sashi. Izuku los condujo a asientos específicamente reservados para ellos antes de pasar al frente y comenzar a flotar a unos pocos pies por encima de ellos para tener toda la atención de la gente. Izuku. Hola a todos y gracias por asistir al festival cultural de este año. Estoy seguro de que todos se preguntan cuál será la última actividad que lo culminará. Mucha gente de la multitud estuvo de acuerdo y él juntó ambas manos como si estuviera realizando una oración. Izuku. Bueno, soy yo quien se lo va a presentar, así que esperen porque esto se puede volver un poco salvaje. La multitud tenía curiosidad por saber qué quería decir con eso, mientras que las personas que reconocieron la pose en la que estaba inmediatamente se agarraron al apoyabrazos de sus sillas y los demás al ver esto siguieron su ejemplo. Izuku. Expansión del dominio. Universo muerto. Un velo negro se extendió por todo el campo, atrapándolos en su dominio. Oscureció unos segundos antes de encontrarse en un vasto vacío con estrellas hasta donde alcanzaba la vista. Izuku no estaba por ningún lado, pero algo no encajaba. Bajaron la vista y vieron que estaban en la palma de alguien. Siguieron la dirección de la mano y encontraron a un Izuku gigante sosteniéndolos en la palma de su mano. Les sonrió antes de abrir la boca y devorarlos. Viajaron a través de un agujero en forma de gusano con estrellas pasando junto a ellos, pero tras unos segundos de viaje, un color rosa comenzó a extenderse por la zona hasta que se encontraron en un campo de hierba rosa. El cielo era rosa claro con nubes que parecían algodón de azúcar. Muchos estaban asombrados por el espectáculo, pero pronto se les caerían los frascos al ver una manada de unicornios rosas acercándose. Muchos niños vibraban de emoción, ya que solo habían visto animales tan míticos en cuentos de hadas, pero jamás imaginaron que se harían realidad. El unicornio llegó hasta la multitud y les permitió montarlo. Cada uno se encariñó con un unicornio en particular, pero el más singular era blanco con un cuerno marrón similar al de Eri. Se inclinó antes de dejarla subir y, una vez que subió, lideró la carga con los demás siguiéndola. Era como una valquiria curtida al frente de un batallón de guerreros unicornio. Eri no pudo evitar sonreír antes de estallar en una carcajada que todos compartieron. En el cielo, el sol rosado giró para revelar el rostro de Izuku, quien observó cómo Eri reía y sonreía con los demás. Izuku. Misión cumplida. Los dejó recorrer el campo antes de dirigirlos de vuelta a sus asientos, que curiosamente no se vieron afectados por el cambio de escenario. Bajaron del unicornio y los vieron alejarse en el horizonte. Todos ocuparon sus asientos y observaron cómo el paisaje volvía a la cancha de la UA. Izuku deshizo su dominio y observó cómo la gente guardaba silencio un momento antes de estallar en vítores, pero el más ruidoso fue el de Eri, quien flotó hacia abajo y fue inmediatamente tacleado por un misil blanco. Eri. Eso fue increíble, hiciste que el lugar cambiara y había estrellas, volamos y nos paramos en un campo rosa donde los unicornios nos subieron a un paseo y nos trajeron de regreso. Izuku simplemente disfrutaba de las divagaciones de Eri y no pudo evitar sonreír. Se arrodilló y la tranquilizó un poco. Le metió la mano detrás de la oreja y sacó una manzana acaramelada. Sus ojos se iluminaron de asombro. Se la dio y la observó tomar un bocado. Los efectos fueron instantáneos. Su rostro se iluminó al igual que todo su cuerpo. A juzgar por la intensidad de la luz que emitía, estaba realmente feliz. Eso dio por concluido oficialmente el festival cultural y la gente seguiría hablando de ello durante un tiempo. Era hora de que los gatitos se fueran, para gran decepción de Kota. Izuku. No te sientas tan mal, puedes visitarnos cuando quieras e incluso puedes quedarte a dormir si lo deseas. Kota. Puedo quedarme a pasar la Navidad. Izuku. Si Mandalay está de acuerdo. Kota volvió a mirar a los gatos y le dio a Mandalay los mejores ojos de cachorrito que pudo reunir. Tuvo que admitir que era bastante difícil resistirse a tal movimiento. Mandalay estaba resistiendo a los efectos junto con los otros gatos, pero perdió la batalla y cedió. Mandalay. Está bien, puedes quedarte a pasar la Navidad. Ciudad. ¿Sí? Kota se volvió hacia Izuku y le dio una sonrisa, él le devolvió la sonrisa y le revolvió el cabello mientras discretamente le daba una copia del Kirk que le había prometido. Manipulación del agua dada. Kota se despidió junto con los gatitos y regresó a casa. Izuku y los demás caminaron de regreso a la casa donde encontraron a la brava y Gentle esperándolos. Amable. Fue una hermosa exhibición la que hiciste. Izuku. Gracias y como prometí, ambos tendrán una entrevista con Nezu. Gentil. Todavía no puedo creer que nos hayas hecho semejante oferta. Izuku.
Oye, la gente merece una segunda oportunidad, solo asegúrate de usarla sabiamente. La brava. Lo haremos. Izuku los envió a la oficina de Nezu para su entrevista. El resto entró a relajarse el resto del día. Eri seguía hablando del dominio y la familia no pudo evitar sonreír y acompañarla cada vez que reía. Disfrutaron del momento mientras duró, porque otras fuerzas estaban actuando.